Buenas tardes a todos. Aquí en España, en México, que hay por ahí alguien también de México y es posible que se apunten más tarde también más. Pues buenos días, porque bueno, buenas tardes también, pues ya son las 12 y pico allí también, del mediodía. Em, Vamos a iniciar esta masterclass de trascendencia emocional, que bueno, como sobrenombre, pues tenemos Libérate del miedo con técnica hemoconciencia y de eso es lo que vamos a hablar principalmente, vamos a hablar principalmente del miedo y, y cómo podemos con la técnica trabajamos todo el conjunto del proceso que el miedo genera en el cerebro. ¿Bien? Es decir, nosotros tenemos, está el cerebro, está la mente, y más que en el cerebro en la mente, nuestra mente genera un malestar que está relacionado, ya sabéis que el miedo está relacionado con Se el escucha nosotros. bien. ¿Me escucháis? ¿Que no me escuchas? Yo a mí se me entrecorta. Tiene que ser tu No sé los demás. conexión, se le entrecorta a alguien más. Ah, pues puede ser. Sí, puede ser, puede ser. No, no hay problema de sonido. Ah, vale, ok. Bueno, lo que voy a hacer es vamos a ver, silenciar, un momentito. Espera, altavoz de la computadora, integración de audio. Bueno, pues si podéis silenciar vuestros micros, porque yo ya me he metido dentro, ya tendría que salirme. Vais silenciando los micros. Tú, Javier, vas silenciando los micros de la gente que vaya entrando, por favor. Bueno, pues yo soy Miguel Ángel Pérez Ibarra, supongo que ya casi todos me conocéis, y si no, para los que lo vean en diferido. Como decía, vamos a hablar sobre el miedo y la influencia que esto tiene sobre nuestra mente. Y bueno, y espero que lo disfrutéis. Tiene un poquito de base técnica, pues como casi todas las. Siempre intento que dentro de simplificar, que tenga bastante, o bueno, tenga una parte de base técnica para que la conferencia no aburra a nadie, tanto a los nuevos como a los que ya conozcan la técnica, como a los que sean facilitadores de la técnica. Así que bueno, pues vamos allá. Y aparte, bueno, todas estas cosas son las cosas que estoy ahora pensando para el libro y tal, y bueno, como lo tengo en la cabeza, pues me resulta sencillo explicarlo, ¿no? Bueno, empezamos con qué es el miedo, ¿no? Nosotros tenemos un monográfico, un taller de 3 horas y media del miedo que se llama Las dos caras del miedo, que hablamos largo y tendido sobre el miedo, pero en este caso vamos a simplificar bastante y vamos a ver cómo podemos resumirlo todo para que sea más sencilla en función de lo que queramos decir. Bueno, el miedo es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable, provocada a su vez por la percepción de un peligro, real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. He elegido esta definición porque es bastante completa, ¿no? Al final es una percepción desagradable del cuerpo físico porque las emociones y los sentimientos, nosotros sabéis que estaba dando clases de inteligencia emocional en la Universidad de Almería y decíamos que tanto las emociones como los sentimientos son reacciones, sobre todo las emociones son reacciones o respuestas del cuerpo a pensamientos, ¿no? A mis propios pensamientos, cómo mi cuerpo reacciona. Entonces, toda esta percepción que nosotros tenemos es una percepción visceral, porque sabéis que las emociones se sienten en el entorno visceral, desde la parte alta de la garganta hasta el pubis. Así que es la percepción provocada por un peligro, dice, real o supuesto. Es decir, si nosotros estuviéramos delante de un tigre o estuviéramos en peligro porque nos está persiguiendo alguien, un ladrón no sé, o lo que sea, o vemos que una persona está muy detrás mía con el coche, muy encimándome con el coche cuando me quiere adelantar, por ejemplo, pues yo puedo sentir un miedo en cierta manera real, ¿no? Pero también la mayor parte de los miedos que encontramos hoy en día, porque gracias a Dios pues, vivimos en países más o menos seguros, pues, pues bueno, pues tenemos que ese supuesto, ¿no? Ese miedo supuesto que es lo que yo pienso que me puede pasar, ¿no? Y luego pues puede ser un miedo en presente, como os decía, imaginaros que estoy delante de un animal salvaje y que tiene la posibilidad de que me ataque, eso sería presente. En un futuro es que tengo miedo de que esto me pueda pasar, aunque aquí ya no entraríamos, ahora lo veremos, en una distinción que tiene que ver más con un sentimiento que con el miedo en sí, o incluso en el pasado, ¿no? Yo puedo conectarme con una situación del pasado. Realmente cuando nos conectamos con el pasado, más bien solemos conectarnos con sentimientos, ¿vale? Más que con la emoción de miedo. Cuando podemos sentir la emoción de miedo, y supongo que esto nos habrá pasado a todos, es cuando estamos soñando, ¿no? Tenemos soñando y estamos en una pesadilla y estamos en una situación de peligro en la pesadilla
y entonces sentimos el miedo de verdad, ¿no? Ese miedo de que realmente estamos en peligro, ¿no? Pero si no, pues estamos sintiendo sentimientos derivados del miedo, como veremos a continuación. El miedo es una emoción primaria, esto es una segunda definición, que se deriva de la aversión natural. Aversión es rechazo absoluto al riesgo que se manifiesta en todos los animales, incluyendo al ser humano. Es decir, todos los animales tenemos esta aversión natural al riesgo, es decir, que poner nuestro cuerpo en riesgo. Y esto es interesante porque luego veremos que cuando hablamos de los sentimientos y los resultados de esos sentimientos basados en el miedo en nuestra mente, pues nos damos cuenta de que efectivamente no le hacemos mucho caso a esto que pasa, ¿no? Pero que la aversión natural existe ahí y por lo tanto debería haber un rechazo a muchas cosas que no hacen daño y sin embargo, cómo los sentimientos derivados del miedo generan una distorsión y esa distorsión produce que hagamos cosas que no tienen ningún sentido, ¿no? Luego lo veremos con más detalle, pero por eso quiero que os quedéis con lo de la aversión, ¿no? Una aversión natural, un rechazo claro al riesgo. Continuamos. Relacionado con la ansiedad, o sea, el miedo está relacionado con la ansiedad real, es decir, la ansiedad que digamos que es un ataque de ansiedad, un ataque de pánico, pues la máxima expresión del miedo es el terror, ¿no? El pánico, el terror son sus máximas expresiones y está relacionado con lo que es la ansiedad, ¿no? Con las personas que tienen ansiedad, pues normalmente siempre hay un miedo de fondo, ¿no? Un miedo de perder el control, un miedo de que me vaya a pasar algo, si se me acelera el corazón, de que me dé una taquicardia, de que me vaya a dar un infarto al corazón, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, como tenemos puesto aquí, pues el miedo es necesario y adaptativo. Pero claro, aquí veis una chica que no parezca que tenga mucho miedo, ¿verdad? Y en realidad es porque, como decía antes, el miedo, salvo que estemos en una situación de peligro real o que sea imaginaria, no estamos sintiendo miedo. Lo normal es que sintamos un sentimiento que está relacionado con sus hijos, ¿no? Con los hijos del miedo, que son el temor y la duda. Por eso decimos, sin embargo, el miedo es necesario y adaptativo, es decir, es necesario porque nos protege y adaptativo porque hablamos de emociones adaptativas cuando decimos algo que nos es útil en un momento determinado. Pero, claro, no podemos decir lo mismo del temor y la duda, que son sentimientos derivados del miedo. Pero no es el miedo puro y duro que nosotros sentimos en el cuerpo, que el cuerpo se nos transforma. Tenemos pequeñas sensaciones físicas y percepciones físicas, pero nada que ver con un miedo real de ataque y defensa o huida, ¿no? Que tendríamos ante un animal o ante un peligro, una persona que entra en tu casa, que va a matarte, un ladrón con una pistola. Eso no lo tendríamos, salvo que estuviéramos en una situación de ese nivel de estrés, ¿no? Entonces ya nos quedamos con el temor. Descartamos un poco el miedo, que no es lo que normalmente sentimos, que esto es lo que decimos en este monográfico de las dos caras del miedo, y nos quedamos con el temor como sentimiento. Ahora, ¿qué es el temor? Pues bueno, pues es un sentimiento de inquietud que provoca la necesidad de evitar o rechazar a una persona o cosa por considerarse peligrosa o perjudicial. Si os dais cuenta, pues es muy similar, pero ya no es la sensación esa súper desagradable que yo estoy, que el cerebro reptil se pone alerta y yo ya no pienso, yo ya voy a sobrevivir como pueda, ¿no? No es esto. Ya estaremos hablando de una cosa más meditada, más pensada, ¿no? Es más una inquietud que se puede elevar a nerviosismo e incluso me puede llegar a provocar un ataque de ansiedad en un momento determinado si sigo manteniendo los niveles altos de estrés, pero porque voy estresándome, entonces el cuerpo me genera como sensaciones físicas fuertes y mi mente reacciona a esto pues a través de ese temor de que me pase algún temor fuerte que al final me lleva a un miedo real, ¿no? Bien, otra definición de temor, bueno, presunción o sospecha de un posible daño o perjuicio. Y aquí incluye ya duda, inseguridad, desconfianza, etcétera. Es decir, tanto el temor como la duda, como la inseguridad, la desconfianza, la vergüenza, son sentimientos derivados del miedo, ¿vale? Pero también podríamos decir que por debajo del miedo estaría el temor como principal exponente a nivel de sentimiento y después ya vendrían todos estos, ¿no? Entonces, una presunción o sospecha de un posible daño o perjuicio. O sea, que yo me pienso que me va a pasar algo o estoy imaginándome que no me voy a acordar de las preguntas cuando llegue al examen o me voy a pensar que no me van a coger en el trabajo. Y entonces, cuando hago la entrevista de trabajo, me pongo muy nervioso porque pienso que no lo voy a hacer bien. La idea es que se me pueda meter en la cabeza, ¿no? Esto vamos a hablar un poco ahora a continuación. Bien, ¿y cómo me perjudica el temor, ¿no? ¿Cómo me perjudica realmente el temor? Bueno, pues creando distorsiones cognitivas, ¿no? Todos hemos escuchado, o me habría escuchado a mí muchas veces decir esto de la distorsión cognitiva, ¿no? Pero bueno, para el que esté un poco más, tenga más dudas sobre lo que es esto de la distorsión cognitiva, vamos a ver cuáles son estas distorsiones cognitivas y cómo nos afectan, porque nos afectan de formas muy variadas, ¿no? Aquí tenemos un pequeño diagrama, un esquema que me parece bastante interesante, ¿no? Dice, distorsiones cognitivas, primero por definición, son formas erróneas de procesar la información. Es decir,
malinterpretaciones de lo que ocurre a nuestro alrededor, lo cual genera múltiples consecuencias negativas. Es decir, ocurren cosas, las personas me dicen cosas y dependiendo de cómo yo me sienta, si me siento en plan negativo o me siento mal, mi mente va a distorsionar lo que veo, lo que oigo, lo que siento, lo que saboreo y lo que huelo. Es decir, puede pasar que tú estés comiendo algo, te da una mala noticia y ese alimento te sepa mal, y no solo te sepa mal, sino que además te siente mal, aunque previamente te gustara, y a partir de ese momento ya no quieres tomar ese alimento. Y ni siquiera sabes por qué, y es porque te dieron una mala noticia, o te regañaron, o tuviste un mal trago, nunca mejor dicho por la expresión, en relación a eso que tomaste, fuera una bebida o fuera un alimento, ¿no? Entonces son formas erróneas de procesar la información. El cerebro, esto lo llamamos en el taller que nosotros damos del maestro interior, le llamamos la calculadora, la tecla de la calculadora rota, ¿no? Es como si la calculadora estuviera rota y entonces, claro, cuando hacemos las cuentas no nos salen, ¿no? Porque estamos interpretando mal, procesando mal la información. Acordaros que en el Instituto de Homoconciencia decimos que el cerebro es como un ordenador y ese ordenador pues tiene, digamos que gestiona información, pero claro, si los datos que le están metiendo no son los correctos, pues es probable que te dé ese tipo de errores o de malinterpretaciones, ¿no? Entonces malinterpretamos lo que ocurre a nuestro alrededor, presuponemos y todo eso pues genera múltiples consecuencias negativas para nosotros primero y también para los demás, porque al final es muy difícil ocultar tus emociones, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tenemos un montón. Si podéis ver, vamos a empezar por aquí, por el pensamiento de todo o nada. Una distorsión cognitiva sería si perciben las cosas de forma extrema. Si no está bien todo, todo está mal. Es decir, o todo está bien o todo está mal. Parece como cualquier cosa que salga mal ya me saca de mi zona de confort y entonces me encuentro con que quiero que las cosas sean perfectas, ¿no? Puede ser porque sea controlador, porque sea perfeccionista. Ese sería el pensamiento de todo o nada. Salimos por aquí por la personalización, pues sentir las acciones de otros o lo que nos pasa como un ataque personal hacia nosotros. Es decir, que las personas actúen de una manera determinada, que me miren, que me digan algo, lo pensamos como si fuera en nuestra contra, cuando a veces, imaginamos por ejemplo, un jefe que viene de discutir con su pareja por la mañana temprano y cuando llega o ha tenido un problema con su hijo y cuando llega a la oficina, pues pasa delante de tu mesa y te mira mal, ¿no? Porque está enfadado, ni si está mirado porque se ha cruzado la mirada contigo, pero no realmente porque a ti te pase algo, ¿no? Entonces nos encontramos con que nosotros nos pensamos, madre mía, ya me tiene manía, veremos a ver que si es que he hecho algo mal, si es que tiene algún problema, etcétera, etcétera, ¿no? Razonamiento emocional. Pensar que las cosas que sentimos son ciertas siempre. Me siento tonto, soy tonta. Es decir, hacemos un razonamiento, en lugar de ser lógico, es un razonamiento basado en las emociones. Esto lo hablamos también en el maestro interior cuando hablamos de la brújula emocional. Si nosotros pensamos o hacemos una afirmación interna que nos hace sentir mal, aunque bueno, tiene su detalle y su esquema, pero muy rápidamente para explicaroslo, si yo tengo una afirmación que me hace sentir mal y además que es subjetiva, es decir, subjetiva al individuo, en este caso a mi propia decisión, pues resulta que esto no es verdad para mí. Y si eso, la afirmación que yo hago me hace sentir bien y además es objetiva, es decir, se cumplen los dos parámetros, que la persona objetiva significa que todo el mundo esté de acuerdo conmigo, pues entonces esto es verdad para mí. ¿De acuerdo? El debeísmo, que está relacionado con las reglas, ¿no? Con las leyes que nosotros mismos nos autoimponemos, ¿no? Imponer reglas a nosotros o a otros que exigen formas rígidas de comportamiento. Es decir, que esto tiene que ser así, esto hay que hacerlo así, los platos hay que fregarlos nada más terminar la comida, la ropa hay que plancharla de esta manera, hay que hacer las cosas de esta manera, o en el trabajo esto se tiene que hacer así como yo digo, ¿no? Y todo ese tipo de cosas, las reglas. Entonces, esta es otra distorsión cognitiva que me genera bastante sufrimiento, ¿no? Luego está la etiquetación, poner etiquetas a las cosas o personas de forma que acabamos solo viendo un aspecto de ellas. Es decir, vemos a alguien, tenemos una impronta, esta persona, ¿no? Un vecino, llegamos a una casa de un vecino y el vecino ese día tiene un mal día y acabamos de llegar a la casa y decimos buenos días y no me dice ni buenos días porque viene encabronado, vete tú a saber con qué. Y tú ya le pones la etiqueta, ¿no? Le dices, madre mía, este es un malo follar, vamos a tener problemas con él, este no sé qué, y tan, claro, al tener esa etiqueta, tus creencias en relación a cómo se va a comportar él, pues se modifican con respecto a la realidad objetiva. Entonces, cada vez que te vayas a encontrar con él, pues mejor ya no le saludas, o le saludas más tímidamente, o lo que sea, ¿no? Como consecuencia de esa impronta, de esa etiqueta que le he puesto. Catastrofismo, bueno, ¿quién no ha sido catastrófico, ¿no? Todos hemos sido catastróficos. Imaginar el peor resultado posible en las situaciones o verlas como insoportables, ¿no? Situaciones, digo, madre mía, esto seguro que se mata, ¿no? Seguro que, madre mía, seguro que se mata. Este tipo de comentarios que solemos hacer, ¿no? Falacia de control, que está muy famosa. Pensar que tenemos control sobre todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Es decir, la falacia de control es, pues, hablando de las personas controladoras, son personas que pensamos que tenemos el control sobre las cosas. Pero acordaros que el control es una ilusión mental que está relacionada con saber qué va a pasar dentro de unos segundos, de unos días o de unos meses o años. Y eso es imposible. Nadie puede saber qué va a pasar dentro de 5 segundos. Por lo tanto, no tenemos el control absoluto de nada.
Podemos gestionarnos, podemos planificarnos y a esto se le llama falacia de control. Luego tenemos la maximización y minimización. Exageramos lo malo que tenemos o nos pasa y hacemos menos las cosas buenas que nos pasan o tenemos. Bueno, esto también lo hablamos en el monográfico del miedo, ¿no? Cuando el miedo tiende a fijarse en lo negativo, a resaltarlo, a darle más importancia. Y de hecho, cuando nosotros tenemos miedo, le damos más importancia a lo negativo. Sin embargo, cuando estamos bien, cuando estamos tranquilos, pues lo más normal es que resaltemos más lo positivo, no tengamos un seco tan negativo de lo que puede pasar, no seamos tan catastrofistas, por ejemplo, etcétera, etcétera. Lectura de pensamiento, otro clásico de la programación neurolingüística, ¿no? Adivinamos, entre comillas, lo que están pensando los demás, creyendo que otros quieren molestarnos o dañarnos sin pruebas. Es decir, como decía antes, por ejemplo, el ejemplo del vecino o del jefe, tiene un mal día, nos mira y entonces nosotros como que pensamos que esto es que esto va contra nosotros, ¿no? Muy similar a la personalización, pero no necesariamente tiene que ser con alguien cercano a nosotros, sino en general, que la sociedad podría estar afectándonos, ¿no? Adivinación, leer el futuro, predecimos las situaciones que aún no han pasado, esperando el resultado desagradable, ¿no? Esta es otra de las cosas que tenemos que ver, como que muy parecido a la lectura del pensamiento. Pensamos que ya sé lo que va a pasar. Uf, ya verás tú, vamos a llegar allí y ya vamos a tener, y seguro que mi vestido lo lleva otra, ¿no? O lo lleva otro. O otro va a llevar mi misma camisa y ya está el ridículo, ¿no? Exagerando, catastrofismo, falacia de control, creyendo lo que va a pasar, ¿no? Abstracción selectiva, ya estamos terminando casi, nos fijamos en las cosas malas de una situación ignorando lo positivo. Es decir, solo nos traemos, como decía antes, del filtro, maximización y minimización. Cuando yo me siento mal, tiendo a fijarme y a enfocarme en las cosas negativas. Cuando estoy sintiendo algo positivo, tiendo a fijarme solo en las cosas positivas. Pero claro, si me fijo en lo positivo no es una distorsión cognitiva, porque normalmente lo positivo suele ser bastante más objetivo que lo negativo, que suele ser más subjetivo al individuo, al que lo piensa. Y por último tenemos la generalización excesiva, que se espera que las cosas pasen siempre de formas negativas, porque antes fue así, ¿no? Ponemos todo en la misma caja, es decir, como siempre he tenido muy mala suerte, por ejemplo, alguien dice, es que yo tengo muy mala suerte, a mí siempre las cosas me van mal, ¿no? Entonces, cualquier cosa que vayas a hacer lo pasas por ese filtro y entonces, claro, lo que hace es que generaliza y esto no es así, o todos los hombres son malos, o todas las mujeres me dejan, o ninguna mujer me quiere, ¿no? Cosas por el estilo. Bueno, y ahí tenéis un montón. De aquí salen un montón de ideas que seguro que habéis podido identificar con muchas de ellas, ¿no? Y yo con esto ya dejamos un poquito las distorsiones cognitivas. Y ahora vamos a ver cómo esas distorsiones cognitivas pues, nos afectan, ¿no? Porque al final, cuando nosotros tenemos una distorsión cognitiva, el ego lo que hace es contarnos cuentos. ¿Y qué significa esto de contarnos cuentos? Pues se inventa historias. ¿Por qué se inventa historias? Pues normalmente para justificar lo que tú estás pensando. Vamos a ver por qué. Una de las funciones del ego es justificar cualquier creencia que tenga. Otro de los parámetros que vemos en el Despertando Maestro Interior. Entonces, claro, cuando yo tengo que justificar todo lo que creo, pues resulta que, claro, hay cosas que son difícilmente justificables. Entonces, lo que el ego hace para no dejarme por mentiroso, porque cuando tú metes una creencia en tu mente no consciente, es un ordenador, no tiene sentimientos, lo único que hace es reproducir la información que luego cuando fluye hacia el consciente se conecta con los somáticos, sabéis que somático es relativo al cuerpo, a las emociones que tenemos en el cuerpo, y entonces se genera ese conjunto de pensamiento, emoción, que me hace pensar que la creencia es real, ¿no? Que la creencia es correcta, porque lo que pienso y lo que siento como coinciden. Ya sabéis lo que hemos hablado antes de la brújula emocional. Si te hace sentir mal, esto no es tuyo, ¿no? No es real, esto es de tu ego, ¿no? En cualquier caso, el ego lo que hace para no dejarte por mentiroso a ti mismo, por decirlo de esa forma, lo que hace es justificar aquellas cosas que tú crees. Entonces, claro, para lo cual, ¿qué hace? Pues te cuenta historias. Y esas historias justifican aquello en lo que tú crees, que es lo que estábamos comentando, ¿no? Si yo creo que soy tonto, pues empiezo a pensar en historias en las que me dijeron que era tonto. Por ejemplo, que en el colegio me dijo la profesora un día que yo era tonto y que los niños se rieron de mí. Y a partir de ahí ya empiezo a decir que me rieron de mí, que ya no me hicieron caso en el colegio, que me sentí solo, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando esto muchas veces pues, no tiene nada que ver con la realidad. A lo mejor muchas veces lo exageramos y esto nos ha pasado a todos, ¿no? Que tendemos a exagerar las situaciones que hemos vivido para retroalimentar esa historia y seguir justificando que efectivamente la creencia de que soy tonto y de que no me entero de nada en el colegio, ¿no? O en la clase o en el trabajo o lo que sea. Luego tenemos que a esos cuentos los llamamos historias de victimización o de culpabilización. Son de victimización porque, claro, si explico que me dijo la profesora que yo era tonto, volviendo a ese ejemplo, pues resulta o que me han dejado 3 chicas en 3 años y entonces pues todas las chicas me van a dejar, ninguna mujer me quiere, que es una generalización,
Cuando yo me cuento la historia, cada vez le pongo más INRI a la historia, le meto como más puntillas, ¿no? Como le doy como más importancia. Y esto es como consecuencia de esa victimización, de victimizarme. ¿Para qué? Pues normalmente para llamar la atención de los demás. Pero también se llaman historias de culpabilización porque tienden a culpar a otros, aunque a veces ese culpable pueda ser yo mismo. El ego no tiene problema en eso, el caso es echar la culpa afuera. En este caso no es que se culpe a sí mismo, sino que culpa al observador, que es lo que nosotros somos, ¿no? Y además esta historia de victimización y culpabilización, pues las defendemos en un intento desesperado de mantenernos seguros, ¿no? Y dices, bueno, pero ¿qué sentido tiene mantener esta historia y retroalimentarla además, ¿no? Primero que no lo hacemos conscientemente, es el ego el que intenta hacer todo lo posible por retroalimentarla. Y segundo, que es que lo que queremos es mantenernos seguros. ¿Qué significa mantenernos seguros? Mantenernos en lo conocido. Acordaros que si yo pienso que soy tonto o que las mujeres, ninguna mujer me va a querer, pues claro, tengo que actuar en consecuencia, porque si no me pueden volver a hacer daño, me pueden volver a insultar, se pueden volver a meter conmigo. Y por lo tanto, necesitamos mantenernos en el área de seguridad. Esto es lo que nosotros llamamos zona de confort, que todos os sonará que la zona de confort es lo conocido. Es miedo, es desagradable, nosotros en el Instituto Homoconciencia lo llamamos la zona de comodidad incómoda, porque al final estamos en una cierta comodidad porque es lo que yo conozco, pero es incómodo porque en el fondo estoy sintiendo temor, estoy sintiendo inquietud, estoy sintiendo algo desagradable prácticamente de forma constante, ¿no? Y aquí mucha gente me pregunta, ¿pero cómo voy a sentir siempre cosas constantes? Yo a menudo estoy contento, estoy alegre. Nosotros esos son lo que nosotros llamamos somáticos o emociones predominantes, somáticos predominantes o emociones predominantes. Son emociones que están ahí de fondo y que te están lastrando. Tú puedes estar alegre en un momento determinado, pero eso no significa que si ese somático no estuviera haciendo efecto, estarías más alegre todavía. O sea, tu contento sería aún mayor. Y cuando no estás tan contento, pues es que te está apretando un poco más fuerte y entonces es más complicado que tú te puedas conectar con eso, ¿no? Todas estas emociones tendemos a negarlas, como podemos ver un poquito más adelante. Bien, entonces, ahora nos encontramos con aquí estamos viendo pues, esta imagen que viene a ver como una batalla, ¿no?, entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, pero en realidad no tiene que ver con el hemisferio izquierdo y derecho. Aquí lo que nos referimos es al conflicto o los conflictos que se producen como consecuencia de esa historia. Cuando nosotros nos contamos esa historia, al final lo que ocurre es que esas historias tienden a ser subjetivas, es decir, no son historias reales y por lo tanto acaban generando un malestar en nosotros que nos va a afectar de muchísimas maneras. Y eso nosotros lo llamamos disonancia cognitiva. ¿Qué es una disonancia cognitiva? Bueno, vamos a verlo con detalle porque quizá este concepto sea menos familiar. La distorsión cognitiva es más familiar, pero la disonancia cognitiva, aunque se desarrolló en el 50 y tanto, en 1950 y tanto, por un psicólogo, pero es menos conocido, ¿no? Bueno, también denominada teoría del autoengaño, es la fuerte necesidad de que nuestras creencias, actitudes y conductas sean coherentes entre sí, evitando contradicciones entre estos elementos. Es decir, si nosotros creemos que somos tontos o que las mujeres no me quieren, si yo pienso que soy tonto o que las mujeres no me quieren, entonces lo que ocurre es que voy a generar una serie de actitudes, de creencias asociadas a esa idea, a una metacreencia o un metaprograma, y esas conductas que voy a evitar las mujeres, no voy a conectarme a redes sociales, cuando hablo con mujeres me da vergüenza hablar con ellas porque pienso, a lo mejor si le voy a gustar, incluso podemos llegar a decir, en plan distorsión cognitiva, a ver si le voy a gustar y me va a tirar los tejos y luego me va a dejar, ¿no? Entonces, pues como intento no gustar, o a lo mejor soy desagradable, o soy como muy tímido, o muy introvertido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay una fuerte necesidad en el ser humano de que esto, que no tengamos esas contradicciones, ¿no?, que no haya contradicciones en los pensamientos. Ahora vamos a ver varios ejemplos para que lo veáis con más detalle, porque aquí así suena, estoy leyéndolo ahora y suena un poco liado, pero ahora veréis que lo vamos a entender muy bien. Fijaros, vamos a hablar primero de esta frase que me encanta, ¿no? Fijaros, es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que han sido engañados. Este es Mark Twain, que es un escritor, orador y cómico norteamericano, y muy conocido porque escribió Tom Sawyer. No sé si conocéis la novela, los que sois más o menos de mi quinta, de mi edad, si conocéis los cuentos de Tom Sawyer. Bueno, pues este hombre fue el que lo escribió. Y entonces dice, es más fácil engañar a la gente que convencerlos que han sido engañados. Y esto es justo una definición muy buena de lo que es la disonancia cognitiva. Es decir, nosotros tenemos una distorsión cognitiva en un momento determinado de todas esas que hemos estado viendo, la falacia de control, la sobregeneralización, etcétera, etcétera. Y lo que hacemos es que cuando nosotros distorsionamos cognitivamente, nuestras creencias se van retroalimentando negativamente. Entonces luego cuando alguien nos dice que eso no es verdad, que nosotros no somos tontos, que las mujeres no tienen por qué dejarnos, no nos lo creemos. Es como que nos resistimos, porque lo que queremos hacer, como hemos visto antes, es defender esa historia. Hacemos todo lo posible por creerla y luego además defenderla.
defenderlas como si fueran nuestros hijos, es decir, como si fuera algo que realmente nos importara, ¿no? Porque están asociadas a nuestra identidad, ¿vale? Entonces, el ego, esto se llama el status quo egótico, el status quo del ego, es decir, ese nivel de identificación que tienes con el ego se defiende a sí mismo a través de que tú defiendas esas ideas, pero en realidad no son ciertas. Primero porque te hacen sentir mal y segundo porque normalmente están relacionadas con distorsiones cognitivas, generalización, omisión o distorsión de información. ¿Bien? Entonces, esta frase es muy buena y creo que explica bastante bien una disonancia cognitiva, aunque ahora vamos a ver bastantes ejemplos. Bien, también la disonancia cognitiva, que no todo es malo, lógicamente está ahí por una razón, porque ya sabéis que todas las emociones tienen un componente adaptativo, pues disonancia cognitiva, que este concepto mental, ¿no? O concepto psicológico, también es un mecanismo de afrontamiento que se pone en marcha para pasar momentos difíciles, ¿no? Vivirlos de una manera menos dolorosa y útil. Por ejemplo, una ruptura sentimental, ¿no? Si yo corto con mi pareja, si yo soy esa persona que en 3 años me han dejado 3 mujeres y entonces yo llevo ya 10 años sin pareja porque pienso que ninguna mujer me quiere y además no quiero que me hagan daño, ¿vale? Entonces estoy evitando, estoy generando una actitud y un comportamiento, conducta, un pensamiento, patrones de pensamiento asociados a no quiero que me hagan daño. Pues entonces, claro, ¿qué pasa? Que al final esto, en cierta manera, cuando me acaban de dejar, esto me ayuda, ¿no? Es decir, porque me puedo decir a mí mismo, por ejemplo, que esa persona no me convenía, ¿no? Es que esa persona no me convenía, es que esta persona no me quería, no era cariñosa conmigo y empiezo a ponerme como esas justificaciones para relajar un poco el sistema. Entonces como que me siento un poco mejor, ¿no? O a lo mejor llega alguien, algún amigo o amiga y te dice, ya, pero es que tienes que tener en cuenta que esta mujer además te fue infiel, ¿no? Y entonces, madre mía, encima me fue infiel, entonces le cojo como rabia. Y esto de alguna manera creo que me está ayudando, ¿no? En realidad no me ayuda tanto, pero bueno, esto suele ocurrir. Seguro que nos ha pasado un poco a todos, ¿no? Bien, otro de sus valores positivos es que protege nuestra visión individual del mundo, nuestro sentido de identidad. O sea, de cierta manera defiende al ego, ¿no? O motivación para conseguir objetivos vitales. ¿Esto qué significa? Bueno, significa que cuando yo tengo una disonancia cognitiva, cuando creo, por ejemplo, algo, vale, no he sido dejado por las mujeres me van a dejar, pero en un momento determinado puedo decir, pero puedo volver a intentarlo o voy a hacer lo posible por ponerme en forma para ver si gusto más a las mujeres o si así encuentro la situación, ¿no? Me empiezo a decir como justificaciones para poder motivarme para hacer cosas diferentes, ¿no? O incluso para motivarme para hacer todo lo contrario, ¿no? Para seguir fastidiándome y saboteándome. Pero tiene un valor positivo en este punto de visión, sobre todo que mantiene mi estatus, ¿no? No me desestabilizo con facilidad porque, claro, esas creencias me ayudan, incluso mintiéndome a mí mismo, por eso mintiéndome a mí mismo, por eso se llama teoría del autoengaño, ¿no? También del autoengaño, es que cuando yo me miento a mí mismo, como que me confirmo que esto es así, que claro, que me van a hacer daño y por eso estoy actuando de esta forma, ¿no? Entonces, por cierta manera, me tranquiliza. Esto, claro, a corto plazo puede estar bien, a medio o largo plazo, pues no es tan buena idea, ¿no? Como pasa con los bloqueos emocionales, por ejemplo, ¿no? Que tenemos una situación conflictiva, nos sentimos mal con ese bloqueo y luego resulta que la mantenemos ahí durante 20 o 30 años, ¿no? Ya entre 20 y 30 años lo que me pasó ya no tiene ningún sentido, ¿no? Ni tiene que ver con la realidad. Por lo tanto, esta disonancia cognitiva en un principio es útil, luego ya no tanto. Vale, pues existen infinidad de ejemplos sobre esto, ¿no? Que es lo que vamos a ver, porque supongo que es una forma más sencilla de entenderlo, ¿no? Por ejemplo, el tabaco, ¿no? Pues cuántas personas, ¿sabes qué pongo? Yo sí tengo una batalla contra el tabaco y en el tabaco, al fin y al cabo, además de que no aporta nada, pues sabemos que genera ansiedad y que tiene múltiples sustancias cancerígenas y negativas, ¿no? Bueno, pues las personas que, por ejemplo, tienen un tabaco y volviendo al dibujo que tenemos aquí del conflicto, pues por ejemplo los azules pueden decir que relacionadas con el cerebro reptiliano, ¿no? Tienen que decir, yo tengo que sobrevivir, tengo que vivir, tengo que mantenerme vivo, tengo que mantenerme saludable. Esto es una creencia que todos tenemos, ¿no? O quiero estar saludable, nadie quiere enfermar, nadie piensa quiero enfermarme. Todo el mundo quiere estar saludable, sin embargo, hay muchas personas que quieren estar saludables, pero hay una contradicción. Y esa contradicción, esa disonancia cognitiva está relacionada con que estoy fumando. Y como no doy el paso de dejar de fumar, entonces, ¿qué hago? Que me invento mentiras, me autoengaño. ¿Cómo? Diciendo, bueno, es que si no puedo fumar, es que la vida no merece la pena, es que vaya vida, ¿no? Vaya vida, que es que si no fumo, si no puedo fumar, si no puedo beber, ¿no? Las típicas frases que te dicen, ¿no? Si no puedo fumar y no puedo beber, pues entonces vaya vida, ¿quién quiere vivir así, no? Pues entonces sigo fumando. Pero en el fondo hay una contradicción en ese punto, ¿no? Otro paso sería la infidelidad, por ejemplo. Aquí podemos encontrar personas que dicen, yo nunca sería infiel, yo no soportaría, yo no perdonaría nunca una infidelidad, yo soy íntegro, soy honesto, pero esa persona al final acaba siendo infiel, ¿no? Entonces, claro, esto entra en esta batalla que estamos viendo aquí, ¿no? Esta guerra en el cerebro, empieza a haber una guerra, empieza a haber una culpa, alguien que te está culpando
Y por otra parte, hay una parte de ti que lo ha hecho. Entonces, claro, ante esa culpabilidad empieza el autoengaño. Y, por ejemplo, puede decir, ya, pero es que lo he hecho porque mi pareja ya no me hace caso, o porque ya no es cariñoso conmigo, o cariñosa, o porque resulta que ahora sale mucho con sus amigos o con su amiga. Entonces, me pongo como excusas o justificaciones por las cuales he hecho eso. A esto se refiere la disonancia cognitiva. Venta de productos. Pues imaginaros aquí, por favor, si podéis cerrar todo, cerrar vuestro micro, que creo que hay un micro abierto por ahí. En la venta de productos, pues nos encontramos con que, imaginaos que somos un comercial de una empresa y que trabajamos en una empresa que tiene mucha competencia, un producto o un servicio que tiene mucha competencia, y el nuestro sabemos a ciencia cierta que no es el mejor. Y sin embargo, a pesar de eso, tenemos que vender ese producto y muchas veces tenemos que decir que ese producto es bueno. Imaginaos que yo tengo un valor que es la honestidad o la integridad, es decir siempre la verdad y de ser honesto con mis clientes. Pues a lo mejor aquí esta persona, porque tiene que alimentar a su hijo, porque si no vende lo suficiente lo van a echar, no puede ser tan honesto y entonces se siente obligado a mentir o a decir que su producto es el mejor del mercado o que es el más barato cuando sabe a ciencia cierta que no lo es, ¿no? Bueno, pues entonces cuando esto ocurre, esa es la disonancia cognitiva. Hay una creencia, un conflicto interno entre el que dice que hay que ser honesto, un valor fundamental quizá para nosotros, pero por otro lado en el trabajo necesito el dinero porque tengo que alimentar a mi familia, ¿no? Entonces aquí, claro, si me preguntáis qué haría aquí, pues lo normal es seguir trabajando ahí hasta que encuentre otro trabajo que me permita ser más honesto conmigo mismo, ¿no? Eso sería lo ideal, ¿no? Pero bueno, eso sería otra disonancia, ¿no? La ley de la atracción famosa, ¿no? Pues muchas veces esto tiene que ver mucho con esta batalla aquí. Uno dice, sí, yo quiero tener un cuerpazo, pero el otro dice, ya, pero yo no estoy dispuesto a dejar de comer pan, ni dejar de comer dulces, ni dejar de tomar alcohol. Entonces es imposible, ¿no? Yo no puedo tener la tableta de chocolate, las abdominales bien marcaditas para el verano si no estoy dispuesto a dejar de tomar alcohol, si no estoy dispuesto a dejar de tomar dulces y alimentarme bien, ¿no? Por mucho deporte que haga, ¿no? Entonces, pues aquí hay, digo, la ley de atracción puede ser tener un golpe, o sea, tener un buen cuerpo, o puede ser encontrar otro trabajo, o encontrar la casa de mis sueños. Yo como que me enfoco en algo positivo, pero luego por otra parte hay una creencia limitante que te dice que no, ¿no? Y esto genera mucho malestar en la gente porque dice, yo me estoy concentrando, lo estoy visualizando, pero luego tienes como otro programa que está a nivel normalmente no consciente que te está negando esto. Y lo curioso de la ley de atracción y otras muchas leyes que por el estilo, leyes del universo, universales, ¿no? Que suelen decirse, es que en el momento en que tú tienes una contradicción, anula el efecto de la otra. Y claro, hasta que no sepamos que tenemos esas creencias limitantes, pues ahí vamos a tener problemas. Otro ejemplo claro de aquí sería el tema del dinero, ¿no? Es que quiero ganar no sé cuánto al mes, ¿no? Por ejemplo, estoy en un trabajo que puedo ascender y quiero ganar no sé cuánto al mes. Y si me pongo eso como objetivo, me pongo a trabajar, pero en el fondo hay un rechazo al dinero. Entonces, pues siempre me estoy saboteando. Muchas veces no sé ni cómo, ¿no? De a lo mejor no siendo amable con los compañeros, o no haciendo el trabajo a tiempo, o retrasando los informes, pero tú a saber. Y esto pasa de forma no consciente. Incluso podríamos hablar de la propia felicidad, ¿no? Como disonancia cognitiva mayoritaria. Si yo levanto la mano y pregunto, ¿quién quiere ser feliz aquí? ¿No? Pues todo el mundo levantaría la mano. Pero en realidad todo está ahí, o prácticamente todo está ahí en mentira. Casi todo el mundo miente en este sentido, ¿no? Se autoengaña, porque en el fondo, si todos supiéramos que queremos ser felices, pues sabemos que es fundamental tener una buena energía, hacer deporte, cuidar nuestra alimentación, meditar. Hay un montón de planes a nivel de energía, pero luego también está dentro de la planificación, priorizar y planificar mi vida, tener objetivos claros a corto, medio y largo plazo. Hay muchas cosas que se pueden hacer para yo alcanzar la felicidad. Sin embargo, pues no, rara vez hay personas que lo hacen todo como consecuencia de esto, o que se esfuerzan lo suficiente, por ejemplo, para evitar o se quitan los conflictos que saben que se pueden quitar, o los problemas que tienen. A veces tengo un problema con un ex, a veces tengo un problema con un préstamo, a veces tengo un problema, algo que yo me digo que es un problema para mí y que eso me impide ser feliz. Pero en realidad siempre hay formas de solucionarlo, y si no hay formas de solucionarlo, pues ¿para qué te preocupas, no? Como suele decir el chiste este, ¿no? Pero al final siempre hay como saboteos y autoengaños relacionados con que no puedo ser feliz hasta que no pague la hipoteca, hasta que encuentre al hombre de mi vida, hasta que no me divorcie, hasta que mis hijos sean mayores, bueno, lo que sea, ¿no? Estos son esa disonancia cognitiva, ese autoengaño en relación a la propia felicidad. Muy bien, aclarando ideas. Por ir resumiendo un poco, vamos a hacer aquí un impasse y vamos a hablar. El verdadero enemigo no es el miedo, sino el temor, ¿vale? Solo el miedo normalmente no es un problema. El problema es el temor, aunque nosotros siempre coloquialmente hablemos de miedo. El temor genera la distorsión cognitiva, es decir, todos esos errores mentales, esa forma de interpretar la realidad. Esta distorsión cognitiva el ego tiende a justificarla con historias de victimización, que además defendemos, victimización y culpabilización, que además defendemos a rajatabla, como si fuera nuestro hijo. Y crean esta historia
que justificamos y que defendemos crean conflictos por disonancia cognitiva o autoengaño. Es decir, hay conflictos mentales y nosotros nos engañamos a nosotros mismos para no ser felices o para no lo que sea, ¿no? Claro, ¿por dónde empieza el remedio? Pues el remedio empieza por sentirse, obviamente. El remedio empieza por sentirse. Entonces, ¿qué significa sentirse? Bueno, fijaros, voy a empezar con esta diapositiva de Mahatma Gandhi, de una frase que a mí me encanta y que seguro que habéis escuchado muchas veces, ¿no? Que tiene que ver con esto, ¿no? La felicidad se alcanza cuando lo que uno piensa, dice y hace están en armonía. O sea, cuando lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace está en armonía. Ahí es donde está la felicidad. Sin embargo, esta frase a mí me encanta y estoy totalmente, absolutamente de acuerdo con ella, y supongo que vosotros también. Sin embargo, aquí me falta algo, ¿no? Me falta el sentimiento. Yo aquí le añadiría, la felicidad alcanza cuando lo que uno piensa, lo que uno siente, lo que uno dice y lo que uno hace está en armonía. Porque si ya lo que piensa está en disonancia con lo que siente, ya tenemos un problema. Obviamente, ni voy a decir, ni voy a hablar así, ni voy a actuar así, porque ya tengo una disonancia. Ese es un paso intermedio. Supongo que el bueno de Mahatma podría, bueno, es que el sentimiento es el resultado del pensamiento y podría ser por eso no lo incluyó, pero nosotros le damos mucha importancia a la emoción porque es con lo que trabajamos en técnica hemoconciencia, ¿no? Así que, ahora sí, ¿qué es hemoconciencia? No la técnica en sí, sino cuál es el concepto de hemoconciencia. Bueno, pues hemoconciencia significa conciencia emocional, como ya podéis imaginar, o tomar conciencia de la emoción, es decir, hacerme consciente que ese somático está ahí y ese somático es el que está provocando muchas veces, un somático residente, presente ahí sin que yo sea consciente de él, y que está provocando distorsiones cognitivas constantes, es decir, que al tocar la calculadora tenga la tecla rota y cometa errores. Entonces esto refuerza mis creencias limitantes. Es esencial, la conciencia emocional, en realidad es esencial para la inteligencia emocional y para cualquier modelo con base en el crecimiento y desarrollo personal. Esto lo tenemos claro, al final, si nosotros no sabemos lo que sentimos, pues estamos fastidiados, porque tenemos que estar muy atentos a lo que pensamos para realmente tener la confirmación de si lo que sentimos está en consonancia o no. Si yo no sé lo que siento, por mucho que yo controle mis pensamientos, no sé si estoy en consonancia, no sé si estoy siendo coherente con lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando y estoy sintiendo es coherente. Sí puedo estar atento a lo que si lo que pienso, lo que digo y lo que hago está en consonancia, pero me faltaría todavía ese punto emocional, que sería ese cuarto punto que Mahatma nos puso y que nosotros incluimos en el instituto, ¿no? Y entonces, claro, al final, como todo empieza por sentirse, pues os voy a poner aquí unas aclaraciones, ¿no? Que ¿por qué me cuesta sentirme? De hecho, incluso los que habéis hecho técnica de hemoconciencia a veces me dicen que la gente no se siente. ¿Por qué la gente no se siente? Y este apartado es un poco especial para vosotros, ¿no? Para los que habéis hecho la formación o para alguno de vosotros que quizás en el futuro seáis pues clientes o pacientes de técnica de hemoconciencia, ¿no? Bueno, pues vamos a verlo, ¿no? Todos tenemos sentimientos y emociones, pero no todos conseguimos reconocerlo, entenderlo y expresarlo de la forma correcta. Esta es la realidad, ¿no? Al final, algunos tienen más facilidad, hay personas que son PAS, son personas altamente sensibles, que saben perfectamente lo que están sintiendo, pero que sepan lo que están sintiendo no significa que sepan identificarlo, o que sepan etiquetarlo, ¿vale? O que sepan exactamente, sí saben dónde están, pero les cuesta trabajo quizá etiquetarlo porque no tienen la información, les falta la teoría, ¿no? Hay otras personas que son lo contrario del PAS, es decir, que no sienten nada, que están muy bloqueados emocionalmente, y ahora vamos a ver también por qué ocurre eso. Algunas personas pueden parecer frías, sin sentimientos, excesivamente prácticos y racionales, ¿no? Esto es muy común también, ¿no? Vemos a personas que parecen frías, que parecen que no tienen sentimientos, que son muy prácticas y racionales. Yo me podría incluir perfectamente en esa dinámica, aunque me siento mucho mejor que antes en ese sentido, pero me podría incluir ahí. Eso no significa que no tenga sentimientos, que no sienta emociones o que no haga con amor lo que estoy haciendo, ¿no? En mi caso, por ejemplo, sería totalmente al contrario, ¿no? Sin embargo, esto es lo que podemos representar. Esto puede venir, pues, como veremos ahora, pues, por traumas primarios o secundarios que me estén afectando a mi forma de relacionarme con los demás, ¿no? O de relacionarme conmigo mismo. Bueno, evita juzgar a estas personas, ¿no? Porque no es su deseo. Es decir, cuando yo hace 10 años o 15 años, pues era bastante más frío que antes, me expresaba menos que hago lo que hago ahora, emocionalmente me refiero, con mis seres queridos, con mis amigos, con mis parejas. Yo le digo a mis hermanos que los quiero, digo a mis amigos, se lo digo a menudo, o que lo amo. Sin embargo, eso pues, me costaba mucho trabajo hacerlo, ¿no? Esto no es porque yo deseara ser así, sino porque tenía un bloqueo del cual es muy difícil salir si no sabes cómo, si no sabes que tienes algo, ¿no? Es una de las cosas que podemos trabajar con la técnica, claro. Bueno, pues una de las cosas por las cuales me cuesta sentirme es el estrés, ¿no? El estrés normalmente lo asociamos con el trabajo, con los niños, con la comida, con un montón de situaciones bueno, que nos pueden hacer sentir mal y que de una forma o de otra están haciendo que tengamos la atención puesta fuera, ¿no? Fuera, en lo que está pasando fuera, en la interpretación que hacemos de lo de fuera. Claro, si estoy fuera, difícilmente me voy a sentir, no me paro a sentirme. Otra de las cosas es la ansiedad, ¿no? Cuando estamos ansiosos,
Muchas veces el ansioso no estamos sintiendo mucho, es justo lo contrario, pero no estamos sintiendo nuestras percepciones en general, sino es cuando ya estamos muy estresados, a veces me puede dar hasta un ataque de ansiedad o un ataque de pánico y entonces siento mucho mis percepciones físicas, pero no tanto las emociones. Lo único que siento es como miedo porque creo que me va a pasar algo, ¿vale? La negatividad. Si yo tengo un perfil, yo suelo levantarme por la mañana, no duermo bien por las noches, o me acuesto enfadado, pues ya sabéis, si te acuestas con el enfado, amaneces con el enfado, eso es lo más normal. A veces no, pero a menudo es así. Entonces, si yo voy con un perfil negativo, pues claro, esa negatividad hace que yo no me vaya a conectar conmigo, porque quiero ir hacia afuera también, porque al final no quiero estar conectado con lo que siento dentro, ¿no? El miedo a sentir, pues esto es un clásico, ¿no? Hay muchas personas, muchísimas personas que tienen miedo a sentir. Uno de los problemas o de los hándicaps que nos encontramos con las técnicas de liberación emocional, no solo con hemoconciencia, es que la gente tiene mucho miedo a sentirse. Le da pánico a gente tumbarse en la camilla, ¿no? Parece que es que le va a sacar todos sus trapos sucios. Y no es la cuestión, ¿no? Nosotros no somos cotilla en hemoconciencia, no es como en otras técnicas que a lo mejor hay más de cotilleo, más de chismorreo, ¿no? Aquí vamos directamente a la idea, ¿no? al conflicto, a lo que está ocurriendo para poder solucionarlo en el menor tiempo posible, ¿no? O con el mínimo daño posible. La falta de práctica, bueno, esto es un clásico, ¿no? También, al final, si yo, por mucho que yo sea una persona normal, no tengo excesivo estrés, no tengo ansiedad, no soy muy negativo y ni siquiera tengo demasiado miedo a sentir, pero si nadie me dice qué es la conciencia emocional, cómo se practica, cómo se ejecuta y no empiezo a hacerlo todos los días o bastante a menudo, pues difícilmente voy a saber lo que siento, ¿no? Y voy a saber etiquetar mis emociones, ¿no? Pues esto es falta de práctica. Luego está la distimia y la lexitimia, ¿no? Esto quizás sea un poco más complejo, más técnico. La distimia está relacionado con, digamos, como la distimia es muy similar a la depresión, a estar como deprimido, pero a un nivel inferior. No es una depresión como tal, es como un nivel inferior de depresión, pero sin embargo suele ser más crónico, es decir, que es algo que se alarga más en el tiempo. Una depresión tú entras con medicación o con ayuda, puedes salir más o menos rápido, menos tiempo, 3 meses, 6 meses, un mes, un año, depende. Y sin embargo, la distimia suele ser más crónico porque la gente no suele tratársela. Como no tiene efectos tan potentes, no tiene sintomatología tan potente, la gente no se la suele tratar. Entonces, como está relacionado con la tristeza, con la pena, pues la gente no suele mirar dentro, ¿no? Quizá por miedo a sentir o porque no quiere practicar mirar dentro porque no se siente bien, ¿no? Y la lexitimia es una patología que tiene mucho que ver con lo que hemos visto antes, ¿no? Es decir, personas que son muy frías, muy distantes, que tienen mucha dificultad para conectarse con sus sentimientos, para expresarlos, para etiquetarlos. Son personas que tienen dificultades para tener pareja. Pueden tener pareja, pero tienen dificultades para tenerla porque la pareja lo ve como alguien muy distante, que no se expresa, que no comunica. Y esto es una patología que tiene un porcentaje importante de la población, más importante de lo que nosotros nos podemos pensar, ¿no? La necesidad de control, ¿no? Hay personas que son perfeccionistas, que son controladoras y tienen mucho miedo. El control, sabéis que es miedo. Entonces, claro, lo que tienen en miedo es que la gente sepa cuáles son sus secretos, ¿no? Es como que el ego guarda muy bien sus secretos, mi anillo, mi tesoro, ¿no? Como decía Gollum en El Señor de los Anillos, ¿no? Y esto es la necesidad de control, entonces lo que hacen es que intentan siempre como estar como poner una coraza, ¿no? Que lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Corazas emocionales, como puede ser el dibujo que estamos viendo aquí, de este corazón como enlatado, ¿no? Lleno de corazas para evitar que vuelvan a dañarme, ¿no? Y ahora vamos a hacer aquí una pequeña dinámica con este corazón. Y, y me gustaría que os pusierais sentado en la silla. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de conciencia emocional, algo diferente a lo que hacemos normalmente. Que os sentarais en la silla con el culete bien pegado atrás, el trasero bien pegado atrás, para los de México, con los pies bien apoyados en el suelo y los ojos cerrados, ¿no? Espalda recta pero no rígida, ojos cerrados, prestamos atención a nuestra respiración. Si las respiraciones están siendo muy sutiles, os pido que lo hagáis un poco más intensa. Muy bien, a continuación me gustaría que con esas respiraciones más intensas lleváis vuestra atención al diafragma respiratorio, este músculo que está justo debajo del plexo cardíaco, a la altura del plexo solar, de la boca del estómago, que rodea en 360 grados todo el cuerpo internamente o forra internamente todo el cuerpo, las distintas costillas y además se inserta en algunas de las dorsales, últimas dorsales y primeras lumbares a través de tejidos musculares muy potentes, tendones muy potentes, que sintierais esa sensación del diafragma descendiendo y subiendo. Por eso os decía que hicierais respiraciones un poquito más profundas.
Si ya habéis puesto atención a la boca del estómago, notaréis muy fácilmente, y hacéis respiraciones más o menos profundas, notaréis muy fácilmente el diafragma, cómo desciende. Normalmente es más sencillo notarlo en la parte anterior del cuerpo, pero también os invito a que lo sintáis por detrás, como la parte posterior del cuerpo. Porque el diafragma es como un músculo, tiene la forma de un paracaídas hacia abajo, entonces es como que baja a todos los niveles, ¿no? Baja a todos los niveles, baja de golpe como un bloque, dependiendo de las contracturas que tenga, va bajando y vais notando cómo el diafragma va descendiendo. A continuación, que imagino que ya lo estáis sintiendo, me gustaría que lleváis la atención al corazón. Podéis poneros las manos o no, como prefiráis, e intentad o hacer todo lo posible por sentir el corazón. Ya aquí nos encontramos que casi todo el mundo, casi todo el mundo habrá sentido el diafragma, ya me contaréis luego. Y el corazón cuesta un poquito más. Hay algunas personas que les cuesta más sentir el corazón, para otros es muy sencillo. Ni siquiera hay que poner las manos, se siente fácilmente. Si tenéis dificultad para sentir el corazón, un truco es coger aire profundo, una bocanada de aire y mantener el aire. Mantengo el aire y así suele ser más fácil sentir el corazón. Se puede sentir hasta en el trasero si mantiene suficiente el aire, ese bombeo. Ese es un nivel de percepción más profundo. Ahora, me gustaría que pensarais que mientras respiráis lento y profundo, conectaréis si sois capaces de sentir la tráquea, el movimiento, la oscilación que se produce en vertical, arriba y abajo de la tráquea y el esófago. Suele sentirse como un movimiento de arriba y abajo y al final cuando cojo aire de golpe, cuando cojo aire y mantengo el aire, suelo sentir como una sensación en la garganta de la tráquea como que tira, ¿no? Está tirando un poquito de la garganta. En algunas personas incluso puede ser desagradable porque tiene algún somático en la garganta, que es muy común. Pero si no, se siente ese movimiento de cómo sube y cómo baja. Y esta es una sensación aún más sutil. Y ya para nota, nos iríamos a la sensación del sistema visceral, es decir, donde estamos en la zona de intestino delgado, intestino grueso. Y si os fijáis, si tenéis una alta sensibilidad, se pueden sentir ahí cuando respiramos lento y profundo. Si bajáis la atención a la altura del ombligo y intentáis meteros dentro del tejido, se pueden sentir ligeras oscilaciones, movimientos, vibraciones del intestino delgado e intestino grueso, sobre todo el intestino delgado. Cómo se siente presionado por el diafragma cuando desciende al inhalar profundamente. Esto ya es para nota, ¿eh? Esto es bastante más sutil, pero se puede sentir practicando un poquito. Bien, y ahora por último os voy a pedir que vayáis de nuevo al corazón. Y en el corazón os voy a pedir que no os quedéis solo en el latido. Conectaros primero con el latido y a continuación intentad profundizar. Aunque tengamos una coraza emocional, una coraza en la zona del corazón, en el plexo cardíaco, normalmente asociada a la fascia del corazón, al pericardio, que se llama, podéis iros más profundo al propio músculo, dentro del propio músculo, como si entrarais dentro de ahí. Por favor, ¿hay alguien que tiene el micro abierto? Si puede silenciarlo. Entrad dentro del músculo cardíaco, conectaros con esa sensación dentro del músculo mientras respiráis lento y profundo. Las respiraciones lentas y profundas producen un masajeo tanto del sistema visceral, de hígado, riñones, estómago, como del músculo cardíaco. Y si profundizáis lo suficiente, con cariño, con suavidad, sin forzar, lo normal, especialmente si estáis acostumbrado a hacer conciencia emocional,
es que tengáis una sensación de sosiego, de quietud. Recordad que el corazón es en medicina tradicional china, es el órgano que produce, donde se produce el amor, la compasión, la gratitud, la valoración, la ternura, la apreciación. Cuando profundizamos en el músculo, no nos quedamos en la superficie, sino entramos dentro energéticamente con nuestra conciencia, es relativamente sencillo conectarnos con esa sensación de sosiego. Si lo estáis sintiendo, aunque sea sutilmente, os invito a que le deis las gracias a vuestro corazón por esta sensación tan agradable. Y ya vamos haciendo un par de respiraciones profundas y poco a poco vamos volviendo aquí en presente, abriendo los ojos. Esto es una técnica que se suele utilizar cuando las personas tienen dificultades para sentirse. Los distintos órganos generan o despiertan o generan distintos tipos de energías emocionales. Entonces el hígado, por ejemplo, está la rabia, ya sabéis. En el bazo, por ejemplo, está la obsesión. En los pulmones está la tristeza, en el corazón el amor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces buscáis en internet, ponéis los órganos, las emociones en los órganos y podéis conectaros dentro de esos órganos, introduciros dentro para poder conectar con esas emociones que a lo mejor sabéis que estáis ahí y pensáis, a lo mejor alguno pensáis, ¿para qué quiero conectarme yo con la ira o con la obsesión? O con, ¿no? Bueno, pues queremos conectarnos con esto porque al final nosotros queremos trabajar. Los riñones ya sabéis que son el miedo. Si yo quiero trabajar en el miedo, tengo que enfrentarme al miedo. La forma de enfrentarme al miedo es sentirlo y quedarme sintiéndolo, a ver qué me quiere decir, ¿no? Entonces, esto es una de las formas, una de las técnicas, entrando en el propio órgano, una forma de profundizar. Haciendo unas cuantas respiraciones profundas, lo normal es que sea más o menos sencillo, salvo que tengáis alguna de estas 8 limitaciones que, por supuesto, se pueden trabajar. Pero bueno, los que tenéis nivel 1, por ejemplo, de hemoconciencia, de técnica hemoconciencia, ya sabéis por qué a la gente le cuesta sentir, ¿no? Y se lo podéis explicar, porque tiene una explicación, ¿no? Muy bien, continuamos. Ya pues sí vamos a hablar un poquito de técnica hemoconciencia. Bueno, básicamente la emoción es nuestro motor, ¿no? Esta es una frase que me mandó Javiela y la he querido incorporar, ya que se molestó en mandarme el texto. La emoción es nuestro motor, ¿no? Determina tus pensamientos y acciones. Nosotros, dependiendo de lo que nosotros sentimos, vamos a pensar y vamos a actuar de una manera o de otra, ¿no? Tanto si eres consciente como si no, esta es la realidad objetiva, esto es lo que ocurre. Nosotros hablamos normalmente de las direcciones de pensamiento, esto lo hablamos también en el Maestro Interior y en el Camino de la Trascendencia, en estos talleres, pero las direcciones de pensamiento son lo que ocurre, hacia dónde va nuestra dirección de pensamiento en función de lo que estoy sintiendo. Cierto es que cuando somos adultos, muchas veces el pensamiento despierta la emoción y esa emoción al final acaba dirigiendo los pensamientos posteriores. Pero claro, ya hubo un pensamiento previo, entonces a veces o a menudo es más fácil trabajar la emoción que cambiar la dirección de pensamiento, o al menos puede ser más rápido hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, pues claro, al final con hemoconciencia trabajamos con las emociones. También trabajamos con procesos mentales, pero sobre todo trabajamos con el sistema emocional y de sentimientos. Pero claro, existen emociones adaptativas y no adaptativas, como decíamos al principio. No es que sean positivas o negativas, sino que son adaptativas. En un momento dado me hacen falta, como la ira, que la ira me hace falta para poner límite a la gente o ponerme límite a mí mismo, o para vencer la pereza, por ejemplo. Me levanto por la mañana, tengo que salir a correr, me he priorizado y planificado salir a correr y entonces me viene la pereza y me dice, madre mía, ahora con lo agustico que está, con el viento que hace, o que está lloviendo, o no sé qué. Entonces tengo que poner un límite, esos límites los hacemos a través de la ira, ¿no? No, voy a salir a correr porque he dicho que iba a correr, ¿no? Entonces, esto es adaptativo. Pero claro, la ira hacia un jefe, si encima tengo una presuposición hacia un compañero de trabajo, si ni siquiera sé si realmente piensa aquello que mí, porque tengo una distorsión cognitiva con esa persona, o incluso, aunque sepa ciencia cierta, porque me lo ha dicho él o ella, que tiene algo en mi contra, tener ira hacia esa persona no me ayuda. Al final lo que hay que sentir compasión. Y este ejercicio de profundizar en cada uno de los órganos y sentir las emociones profundas de los órganos, por ejemplo en el corazón, nos ayuda a perdonar a esas personas, a verlas con compasión, con entendimiento, a empatizar con ellas
Y si hay mucha rabia y mucho miedo, pues poder entrar en el hígado, poder entrar en los riñones para poder trabajar con estas emociones, ¿no? Pero esto en realidad es lo que trabajamos en técnica hemoconsciencia, trabajamos con eso, hacemos que te hacemos consciente de lo que estás sintiendo, si tú no lo eres ya o tienes facilidad para hacerlo, y empezamos a trabajar con esos somáticos, ¿no? Luego, hemoconsciencia trabaja todo tipo de emociones y sentimientos, por supuesto, pero no solo eso, ¿no? También elimina creencias limitantes, disuelve la distorsión cognitiva, de las que hemos estado hablando y por eso lo hemos comentado al principio, y, por supuesto, transforma las historias de victimismo y culpabilización, ¿no? Un poco toda la dinámica, todo el esquema que hemos visto al principio de este masterclass, todo eso lo trabaja hemoconsciencia, además lo trabaja desde el primer nivel. Es decir, si cualquiera de vosotros está interesado en hacer el primer nivel, todo esto, todo lo que hemos visto en este taller, ya se trabaja desde el primer nivel de hemoconsciencia. Es decir, tú trabajas el primer nivel y ya puedes hacer un montonazo de cosas, ¿no? Pero no solo trabaja con emociones y sentimientos, sino que además esas emociones y sentimientos normalmente están asociados, como decía, a órganos, también a somáticos, relativos al cuerpo, en la zona visceral, tensiones físicas, corazas emocionales, corazas físicas, y esas corazas, esas posturas, todo eso está asociado a su vez no solo con las historias que nos contamos, sino también con dolores físicos. Es decir, hay dolores físicos, hay problemas endocrinos, hay problemas de hormonas, hay problemas de sueño, cefaleas tensionales. Todo esto está relacionado con emociones, porque eso está relacionado con el estrés. Entonces, todo esto trabajamos con ese estrés, podemos trabajar cualquier tipo de dolor físico también. No directamente, pero sí indirectamente, y es muy útil. Funciona mejor, por supuesto, con dolores crónicos que con dolores agudos, pero con los agudos también funciona bien. Lo que pasa es que los agudos normalmente estamos provocándolo en ese momento y es muy difícil hacer consciente a alguien, o es más complicado hacerle consciente a alguien de que está sujetando una emoción, ¿no? Sobre todo cuando le duele mucho, ¿no? Por eso funciona mejor con crónicos, pero también con agudos es bastante útil, ¿no? Bueno, además la técnica pues, es sencilla de aprender, fácil de aplicar y con rápido y sorprendentes resultados. Esta es la realidad, ¿no? Desde la primera sesión empezamos a tener resultados, aunque en realidad cuando mejores resultados tenemos a partir de la segunda. Básicamente porque la primera vez que alguien viene, como es una técnica en la que le explican muy bien a las personas cómo funciona, cómo lo hacemos y tal, pues una persona que no te conoce, que no ha ido nunca a verte, que no saben cómo funcionan las técnicas de liberación emocional, pues lo normal esté un poco como a la defensiva, ¿no? No sabe, eso es normal. Entonces, por eso las primeras sesiones suelen ser un poco más flojas, pero cuando hay personas que vienen abiertas o que ya vinieron hace tiempo y te conocen o vienen recomendados por otras personas, pues desde la primera sesión se tienen resultados verdaderamente sorprendentes, ¿no? Luego, otra de las cosas buenas que tiene la técnica hemoconsciencia es que genera grandes sinergias con otras técnicas, modelos o terapias, ¿no? Es un verdadero as en la manga, por decirlo así. Es decir, muchas personas que trabajan con homeopatía o que son médicos, que son psicólogos, que ya han hecho técnica hemoconsciencia y que la utilizan en momentos determinados. Muchos psicólogos, fisioterapeutas. Toda esa gente ya ha hecho el curso, ya ha hecho las formaciones, algunas de esas formaciones al menos, y ya están utilizándolo, ¿no? Pero es que además lo puedes utilizar tú solo, aunque no tengas nada de eso, ninguna otra técnica, aunque no sepas hacer ninguna otra terapia, no tengas idea de cómo funciona esto, si tú te quieres dedicar a esto, o simplemente te encanta el mundo emocional, pues desde la primera sesión, desde el primer taller, desde el primer curso, perdón, desde el primer nivel, ya puedes empezar a hacer cosas increíbles, ¿no? Muchas veces en tus familiares, sobre todo si tienes niños pequeños, si tu pareja o tus familiares se dejan, que trabajar con la familia siempre es más complicado, pero si se dejan y tienen predisposición, pues funciona maravillosamente, ¿no? Con los niños es fantástico, ¿no? Luego la formación pues, consta de 3 niveles, teórico-práctico, y de un cuarto de actualización de técnica y trabajo personal. Es decir, está el técnica hemoconsciencia 1, 2 y 3, que es los teórico-prácticos, en los que aprendemos los protocolos, los esquemas de trabajo, el trabajo bioenergético, trabajo con energías interferenciales interna y externa, el testaje, ¿no? el testaje kinesiológico, el trabajo de polaridades mental negativa y muchas otras técnicas. Y luego, por otra parte, está el cuarto nivel, que es una especie de retiro en el que a nosotros trabajamos pues, con una actualización de técnicas, actualizamos las técnicas que hemos visto, corregimos vicios, errores que hemos podido coger a lo largo del tiempo, si hace tiempo sobre todo que hemos hecho el curso, y luego pues está relacionado mucho con el tema del trabajo personal, trabajarnos mucho a nosotros, ¿no? Para poder, cuanto más trabajado estás tú, más facilidad tienes para trabajar con otras personas y menos resistencias te vas a encontrar de esas personas, ¿no? Además contamos con herramientas exclusivas desarrolladas por el instituto, ¿no? De las que vamos a hablar, pero antes de hablar de esas herramientas, y ya estamos en la recta final, vamos a hablar de qué es la trascendencia emocional, ¿no? Porque claro, estábamos hablando de trascendencia emocional, es que es como se llama este taller, pero no habíamos hablado de ella todavía, ¿no? Bueno, vamos a explicar qué es la trascendencia emocional. Y de aquí vamos a hablar con esa otra herramienta. Bueno, la trascendencia es una palabra que solemos utilizar, muchas veces yo utilizo como sinónimo o sinónimo de espiritualidad, ¿no? Porque a mucha gente le raya un poco el tema de la espiritualidad porque lo tienen asociado con la religión o la filosofía y en realidad no tiene nada que ver con esto, ¿no?
A pesar de que, por ejemplo, la palabra religión etimológicamente significa volver a la fuente, esto mucha gente no lo sabe, ¿no? Entonces, pues, asocia la religión con el cristianismo, con el budismo, el budismo ni siquiera es una religión, por cierto, que es una filosofía, ¿no? O con, pues, con cualquier religión que se ocurra, ¿no? Pues todas estas religiones lo tenemos asociado y la espiritualidad no tiene nada que ver no tiene nada que ver con esto, ¿no? Al final, la espiritualidad tiene que ver con cómo tú, el amor que tú eres, en esencia, todos el amor y la paz que todos somos, podemos bajar la tierra, podemos tocar tierra con esto y podemos ayudar a las personas en una actitud de servicio hacia los demás. Esto es la espiritualidad, ¿no? Entonces, claro, para tener espiritualidad necesitamos trascender las emociones. Y claro, el técnica de hemoconciencia te hace consciente de ellas, te ayuda a eliminar las historias que están asociadas con las historias que tú te has contado, a eliminar las distorsiones cognitivas, incluso las disonancias cognitivas, a eliminar los conflictos que generan disonancia cognitiva y los autoengaños que nos hacemos. Todo esto hemoconciencia te ayuda, pero al final el que tiene, cuando se levanta de la camilla o te levantas de la consulta y te vas a la calle, el que tienes que hacer las cosas eres tú, ¿no? Es al final el que tienes que hacer, el que tienes que tener la actitud de servicio, el que tienes que ayudar a los demás eres tú. Y esto a veces no es tan fácil, ¿no? Y por eso nosotros también acompañamos en este proceso, como vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces, ¿qué es trascendencia emocional? Pues consiste en excluir sentimientos o actitudes de nuestro pensamiento común y conducta. El pensamiento común es lo que normalmente nosotros pensamos, aunque no sea consciente para nosotros. Por ejemplo, yo puedo tener un duelo con mi padre, que por cierto falleció el 11 de enero, no lo tengo, ya me lo he trabajado, pero imaginaros que lo tuviera y yo no soy consciente de que lo tengo, en el sentido de que está ahí, me está influenciando, pero yo no soy consciente. Entonces esto va a hacer que mi actitud y mis sentimientos estén todavía, imaginaos que por ejemplo yo me he enfadado con Dios, me he enfadado con el universo porque me ha quitado a mi padre, ¿no? Entonces esto muchas veces cuando lleva mucho tiempo en mí es como que lo olvido, aparece esa disonancia cognitiva, es decir, me justifico el por qué estoy enfadado con Dios, por otras muchas cosas, o digo incluso que no creo en él, que no creo, que yo nunca he creído, y a lo mejor eso es mentira, ¿no? Me autoengaño, ¿no? Bueno, pues ese pensamiento común, sea consciente o no, pues el trascender la emoción significa eliminarlo a nivel trascendente. Esto ayuda a hemoconciencia, para veremos qué herramientas podemos utilizar para profundizar más en esto, ¿no? Porque aquí aparece no solo el pensamiento común, sino también, como veis aquí, la conducta. ¿Qué significa la conducta? Que como mi actitud y el cómo yo me comporto con los demás tiene que estar de forma coherente en relación a lo que yo estoy pensando. Si yo actúo mal, aunque yo piense bien, está claro que hay una contradicción, hay una disonancia cognitiva, pero yo no soy consciente de él, porque a lo mejor de esa disonancia, porque quizás no sé qué historia me estoy contando o no sé de dónde viene eso, ¿no? Porque a lo mejor esto de mi padre pasó hace 20 años, imaginaros, y yo tengo con el duelo activo todavía, y mi padre a lo mejor murió muy joven y digo, estoy enfadado con Dios porque me lo robó muy joven y yo amaba a mi padre profundamente, ¿no? Bueno, pues esto sería un autoengaño, ¿vale? Entonces, claro, consiste en excluir esos sentimientos de actitud del pensamiento común, pero también de la conducta. A menudo también implica personificar un sentimiento contrario. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda bien. Imaginaros que yo soy una persona egoísta. Egoísta me refiero a rácana, avariciosa, una persona que tiende a retener mucho dinero, porque egoísta, como egoísta es todo, no quiero entrar en ese concepto, pero vamos a hablar en alguien que piensa más que en ahorrar dinero, en coger dinero, y está siempre, nunca deja propina en ningún sitio, nunca invita a nadie, siempre paga las cosas a medias, siempre está mirando las cosas al céntimo, una persona como que muy rapiñera, ¿no? En el sentido del dinero, ¿vale? Bueno, pues entonces si yo quiero trascender ese sentimiento, lo puedo trabajar con hemoconciencia, por supuesto, pero luego, claro, tengo que ver de dónde está viniendo ese patrón de conducta de fondo. Si cambio la historia, si cambio el enunciado y yo ya no me siento así, tengo que empezar a actuar de forma diferente. Y eso a la gente a veces o a menudo le cuesta, ¿no? Le cuesta pasarlo a la acción, pasarlo a la conducta, a la actitud. ¿Cómo? ¿Cómo podríamos hacerlo? Pues fácilmente sería personificando un sentimiento contrario, por ejemplo, la generosidad. Es decir, empezando a invitar, no significa que me vuelva loco y le regale mi dinero a la gente. Significa que empiece a invitar de vez en cuando a alguien, o invito yo, o mañana invitas tú, o voy a dejar una propina al camarero porque se ha portado muy bien, yo soy muy simpático y nos ha hecho reír y nos ha servido muy bien, o porque la comida está muy rica y quiero recompensar al restaurante. Todo eso sería personificar el sentimiento de generosidad, ¿de acuerdo? Y sería lo contrario, pues esto significa trascender. Excluir sentimientos o actitudes, e incluso conductas de mi pensamiento común y de mi día a día, y por el contrario, personificar justo lo contrario, ¿no? Lo que sería la parte positiva de ese sentimiento, para que no tenga dudas sobre trascendencia. ¿Y cómo hacemos esto? ¿No? Pues aparte de con hemoconciencia, tenemos otras herramientas en el instituto, ¿no? Que empezamos a trabajar con ellas a partir del nivel 2. Por ejemplo, a partir del nivel 2 trabajamos con estas herramientas de facilitación, como pueden ser las cartas de trascendencia emocional, que por eso en honor a las cartas, que esto es una exclusiva, que para muchos de vosotros solamente será una exclusiva, porque de hecho todavía no están a la venta, pronto se venderán en la página web.
pero todavía no están a la venta. Seguramente para, si Dios quiere, este mes estarán ya disponibles. Y son, pues, es un juego de cartas que te permite trabajar con muchos procesos, no solo con técnicas de hemoconciencia y con otras técnicas de liberación emocional, ¿eh? No hace falta que estudies hemoconciencia para poder utilizarlas, puedes utilizarlas contigo mismo o con los demás. Si eres facilitador o terapeuta, puedes utilizarlos como método de bloqueo para algunas situaciones con tus pacientes o tus clientes. También si eres coach, si eres psicólogo, puedes utilizarlo. Pero es que además de esto, pues trabaja con transgeneracional, trabaja muy parecido, podemos trabajar en tipo constelaciones familiares, por ejemplo, con estas cartas, podemos trabajar con resistencia, podemos trabajar con temas kármicos, en fin, hay un montón de apartados con los que podemos trabajar, están muy interesantes y bueno, espero que salgan pronto a la venta y que podáis estar disponibles, os informaremos debidamente. Aquí he puesto también el sello de APEM, que es la Asociación Profesional Española de Naturopatía y Bioterapia, somos miembros asociados, escuela asociada, que tiene representación aquí en España y en México, igual que el Instituto Hemoconciencia, que tiene representación en España y en México. Y también tenemos otra herramienta, que es el programa Emocionándote. El programa Emocionándote, aquí tenéis como el caminito de baldosas amarillas, que a mí me encanta, del Mago de Oz. Bueno, este no es del Mago de Oz de la película, pero se simula al de Mago de Oz. Y siempre digo a mis alumnos que no se salgan del camino, ¿no? Bueno, a mis clientes, a mis coaches, pero también soy coach, pues nosotros tenemos nuestro propio modelo dentro del instituto, nuestro propio modelo de transformación personal y profesional, del Instituto Hemoconciencia en este caso, que se llama Programa Emocionándote, aquí lo tenéis, y es eso, es ese esquema, es ese camino de baldosa amarilla donde te invitamos a que entres, a que te demos una estructura de trabajo, ¿no? Nosotros aquí diferenciamos entre dos tipos de clientes. Está el cliente A, que sería el cliente que viene con ansiedad, que viene con un dolor específico, que viene con problemas de sueño, una cosa concreta, una o dos cosas que podemos trabajar, es sintomatología asociada a algunos conflictos, a algunas situaciones que han ocurrido, a veces que nos han sobrepasado por distintas razones, probablemente por distorsión cognitiva o disonancia cognitiva. Y entonces, a partir de ahí, nosotros trabajamos con estos síntomas y en 1, 2, 3 sesiones, 4 sesiones, a lo sumo, pues mejoran y se van y están perfectos, ¿no? Y luego está el sujeto tipo B, que son personas que, aunque vienen con esos problemas, ya se trataron anteriormente o incluso puede ser que tengan una, digamos, como una historia, un historial de conflictos, ¿no? De poca estructura en su vida, en el sentido de que siempre han sido como muy desestructurados y esta desestructuración hace que no encuentren el camino, ¿no? Literalmente. Entonces nosotros le damos un camino, le damos una estructura y lo hacemos un acompañamiento. Entonces, el programa se basa en dos conceptos. Por un lado está la formación, que ya está pregrabada porque la hemos estado grabando durante el último año, aún nos quedan los últimos talleres. Y luego tenemos también el acompañamiento de coaching que puede ser presencial o online, ¿no? Nosotros ya estamos trabajando, yo por ejemplo estoy trabajando en el programa ahora mismo en 4 países diferentes, pero que yo tengo clientes en 15 o 16 países, ¿no? Entonces una de las ventajas que tenemos es poder trabajar así. Y bueno, pues el programa es muy interesante. De todas maneras, haremos una masterclass el cuarto martes el tercer martes, perdón, de mayo. Haremos una masterclass específica para el programa Emocionándote, de la cual ya os informaremos, ¿no? Ya veremos con más detenimiento. Y bueno, eso, por resumiros ya que estamos aquí, pues ese modelo de transformación personal y profesional, es decir, que sirve tanto para ejecutivos como empresarios, como amas de casa, ya hemos tenido de todo y la verdad es que gracias a Dios con bastante buenos resultados, pues con base en el life coaching o coaching de vida, pues la inteligencia emocional y el mindfulness y por supuesto la técnica conciencia, es decir, pues mejoramos con todos estos sistemas, lo incorporamos en la formación y aparte del coaching y las preguntas empoderantes, y las preguntas dirigidas, etcétera, pues trabajamos también con técnica de conciencia que como sabemos pues un gran eliminador de emociones y de distorsiones cognitivas que muchas veces nos impiden hacer cosas aparentemente sencillas y que a nosotros nos puede costar un mundo, ¿no? O sea, acelera los procesos, ¿no? Y bueno, terminamos con esta frase, ¿no? de hemoconciencia que yo suelo decir, ¿no? El temor desaparece cuando comprendes que es tú propiamente quien lo crea, ¿no? Al final somos nosotros y espero que esta masterclass os haya ayudado a entender. Yo a veces le digo a la gente, ¿has visto la masterclass? Y dice, sí, digo, vuelvo a verla, ¿no? Porque mucha información, y reconozco que hay información técnica, pero creo que es muy interesante que la tengáis, ¿no? Que sepáis exactamente cómo vuestra mente genera estos conflictos y cómo esto produce un temor, muchas veces casi constante en algunas personas, que le impide ser felices, ¿no? Entonces, pues bueno, pues cuando tú comprendes que tú propiamente es quien lo crea, es cuando tú empiezas a darte cuenta que puedes manejarlo, que puedes gestionarlo adecuadamente, que no controlarlo a través de la meditación, a través de tu estructura de trabajo, a través de priorización y planificación, de trabajo con tus propias emociones, de enfrentarte a tus emociones, como hemos visto en la técnica que hemos hecho, etcétera, etcétera, ¿no?
Y bueno, pues hemos llegado al final. Aquí tenéis la página web www.emoconciencia.com y también nuestro correo electrónico info@emoconciencia.com, si queréis apuntarlo, si queréis tenéis alguna duda o algún planteamiento. Ahora vamos a tener unos minutos todavía pues bueno, para resolver las dudas que os surjan, o incluso podemos hacer alguna pequeña demostración si queréis. Alguien quiere y no le importa hacerlo en directo, podemos hacer alguna pequeña demostración. www.emoconciencia.com e info@emoconciencia.com. Muy bien. Pues vamos a salir de aquí. Dejar de compartir. Muy bien. Muy buenas. De nuevo. Yo nos veía mientras. ¿Cómo estamos? ¿Cómo ha ido eso? A ver, si hay alguna pregunta aquí. Aquí pone Vicky en el chat la frase de la película, ¿no? Estábamos comentando. Dice, bueno, Dorothy, deja de imaginar cosas, siempre te preocupas por nada. Ayúdanos hoy y encuentra un lugar en donde no te metas en problemas. ¿Algún lugar donde no haya problemas? ¿Supones que haya tal lugar, Toto? Debe haber. No es un lugar donde pueda llegar en bote o tren. Es muy, muy lejos, detrás de la luna, más allá de la lluvia, en algún lugar más allá del arco iris. Muy bonito. Gracias, Vicky, por el recordatorio. Bueno, pues tenemos unos minutitos por si queréis preguntar algo, si queréis que hagamos alguna pequeña demostración a alguien. Podemos trabajar en el nivel 3 de Hemoconciencia, trabajamos con técnica bioenergética, así que puedo trabajar con emociones de distintas personas en distintas partes, independientemente de la distancia, lo cual es bastante interesante, sobre todo para trabajar telefónicamente o por videoconferencia. Y bueno, ya sé que la información era un poco técnica, pero supongo que alguna duda habrá quedado, ¿no? ¿O no? A mí no me importa, Miguel Ángel, ofrecerme voluntaria si hace falta. Lo que pasa es que no tengo claro qué trabajar. Si no tienes claro, como tú siempre te estás trabajando, Por eso estoy divina. bueno, eso es bueno, eso es bueno. Bueno, primero vamos a empezar por las dudas, ¿no? Por si alguien tiene alguna duda sobre algo, alguna duda sobre la técnica, sobre los niveles, sobre los conceptos de distorsión cognitiva, de disonancia cognitiva, qué significan, sobre trascendencia emocional. Cualquier duda que tengáis sobre cualquier cosa de estas, pues, o sobre la técnica que hemos practicado de la conciencia emocional, pues aquí me tenéis. Sí, nos pone errada, Begoña errada. Esa parte la habéis comentado al principio. Yo he entrado tarde y no lo he escuchado completo. Sí, de todas maneras, Begoña, se está grabando esto, ¿vale? Y así que luego lo publicaremos en el canal de YouTube de Hemoconciencia, ¿vale? Os metéis en el canal de YouTube de Hemoconciencia, le dais a suscribiros, si queréis, claro, no tenéis por qué suscribiros para ver los vídeos, pero si queréis le dais a suscribiros, así os llegan los mensajes cuando se publiquen los vídeos, y si no esta noche, mañana lo publicaré, probablemente esta noche. Me gusta dejarlo publicado normalmente ese mismo día, ¿vale? Para que podáis ver la parte que hayáis perdido. Además que pienso que es una masterclass para repetir, ¿no? Sobre todo si no estáis muy familiarizados con los conceptos, es una masterclass para repetir. Creo que es bastante interesante y que hace un buen resumen de lo que nos pasa. Sí. La verdad es que yo, Miguel Ángel, está escuchando atentamente y sí es verdad que es mucha información, que es para repetir, volver a escuchar otra vez la conferencia, eso, porque para mí es mucha información. Me he perdido un poco en lo de los niveles de la técnica de hemoconciencia, así quizás es porque yo no he estado en el maestro, pero no he estudiado lo otro. Sí. Bueno, los niveles en realidad son 4 niveles, ¿vale? Y de hecho me acaba de escribir Diony al amigo de Sevilla que hizo el nivel 1 en Sevilla hace ya un tiempo, en 2015 si no recuerdo mal. Y bueno, el nivel 2, el nivel 1, perdón, para los que no he dicho el nivel 1, trabaja con un esquema de trabajo, y un protocolo básico. El protocolo básico son las preguntas y respuestas que nosotros utilizamos en la técnica de liberación emocional. Y el esquema de trabajo, pues trabaja, digamos, como una especie de esquema muy sencillito. Ah, bueno, que no tío ni de Sevilla, mira, tío ni de aquí de Almería, perdón, me está poniendo.
Bueno, pues es un esquema muy sencillito con el cual trabajamos con enunciados, por ejemplo. No tengo suerte con las mujeres, ¿no? Sería una creencia, por ejemplo, eso es un enunciado. Un enunciado es una creencia, pues normalmente una creencia limitante. Esa creencia limitante está asociado, es una disonancia cognitiva y está asociado a su vez a una distorsión cognitiva, basado en generalización, omisión o distorsión de información. Estas historias que nos contamos y que vamos retroalimentando, ¿de acuerdo? Entonces trabajamos con un esquema de trabajo para trabajar con todas esas historias, con esas historias de culpabilización o victimización, y trabajamos con el protocolo básico, con el que enseñamos a liberar emociones, tanto en nosotros mismos como en los demás. Bien, es cierto que si nosotros no estamos trabajados, no hemos trabajado lo suficiente, entonces nos encontramos con que digamos que la técnica trabajar con uno mismo, con la técnica hemoconciencia, lo que hace es que tienes que estar como muy relajado, o sea, tienes que saber meditar, tienes que saber estar relajadito, porque si estás muy tenso, como la técnica hemoconciencia trabaja con la mente no consciente, conecta con la mente no consciente, al principio, incluso a mí os decía que hasta hace no mucho tiempo yo ya puedo trabajarme relativamente bien. Profundo siempre va a ser mejor con un facilitador, ¿vale? Siempre va a ser mejor con un facilitador, pero yo ya puedo trabajarme bastantes cosas yo mismo, pero después de muchos años de práctica, de muchos años meditando, y bueno, esto es una de las cosas que hay que tener en cuenta. Pero bueno, desde el nivel 1 ya podéis hacer un montonazo de cosas impresionantes con un montón de gente, ¿vale? En el nivel 2, que es lo que me estaba preguntando Diony, trabajamos con resistencia, sobre todo trabajamos con resistencias. ¿Qué significa esto? Significa que las resistencias son aquellas, digamos, conversaciones o no me siento o no veo nada o falta de visualización por parte de los clientes, pacientes, ¿vale? Que ponen una resistencia a liberar algo. Porque acordaros, la disonancia cognitiva, cuando empezamos a trabajar con hemoconciencia, nos encontramos con que estamos sacándole del autoengaño. Y llevan tanto tiempo a veces engañándose o están tan identificados con ese autoengaño que sería ponerse en riesgo, ¿no? Y ese riesgo es lo que hace que generen resistencia. También tiene que ver un poco con el facilitador, ¿no? Con el terapeuta o facilitador. Es decir, si yo tengo unas resistencias similares o tengo autoengaños similares, suelen, por la ley del espejo y la resonancia, solemos resonar y entonces nos encontramos con que a veces el propio cliente no está transmitiendo, no está despejando esas resistencias, ¿no? Entonces el nivel 2 son técnicas que incluso tú como facilitador tengas esa resistencia, puedas trabajar con un montón de gente. Y también trabajamos con una técnica mental que se llama polaridad mental negativa, que es algo así como que a pesar de liberar las emociones, a veces tengo como esa negatividad de que solo soy capaz de ver las cosas de una manera determinada, en este caso de forma negativa, porque llevo años haciéndolo así, ¿no? Entonces trabajamos con esa técnica mental. Eso lo hacemos en el nivel 2. También aprendamos a testar las emociones para aprender a que las personas, a veces los que habéis hecho el nivel 1, sabéis que algunas veces los clientes no te dicen la verdad, pero no porque te quieran engañar, quizás porque tengan una resistencia, porque se están sintiendo amenazados, están sintiendo amenazados su status quo egótico, ¿no? Que comentábamos antes, su historia personal, que está relacionada con su propia identidad. Y entonces, Pero pues, seguiría haciendo una disonancia. Sí, sigue siendo una disonancia, pero esa es la resistencia. Entonces lo que hacemos es que cuando empezamos a trabajar ahí, lo que hacemos es que nosotros podemos testar qué emociones, es decir, testar qué emociones es, dónde está, porque a veces hay personas que tienen mucho bloqueo emocional y no saben sentirse, entonces a través del testaje podemos ver dónde se está produciendo ese somático, dónde está el somático activo en ese momento. En fin, eso lo hacemos en el nivel 2, bastante completo, ¿no? Y luego ya pasaríamos al nivel 3, en el que este nivel 3 nos encontraríamos con que digamos, trabajamos con técnica bioenergética, aprendemos técnica bioenergética y empezamos a trabajar con energías interferenciales. Una energía interferencial, como su propio nombre indica, es un tipo de energía en el que está interfiriendo con tu campo energético, ¿vale? Entonces, una energía interferencial puede ser interna o puede ser externa. Las energías interferenciales internas son, por ejemplo, cuando yo me machaco mucho, cuando me siento muy culpable, cuando me siento mal por algo y entonces empiezo a darle vuelta a la cabeza y darle vueltas, que esto me ha pasado todo, ¿no? Estas espirales de pensamiento negativo. Entonces, como que me machaco mucho a mí mismo, o tengo muchas voces que me están machacando. Imaginaos, por ejemplo, que mis padres eran muy exigentes y de pequeño me daban mucha leña, ¿no? Me daban mucha caña, me presionaban mucho. Bueno, pues entonces, claro, cuando me presionan de esta forma, lo que ocurre es que yo luego, incluso cuando ya soy adulto, sigo escuchando esas voces. Escucho mi voz, pero en el fondo son las voces de mis padres, de mis abuelos, que me siguen presionando, ¿no? Que están todavía ahí. Entonces trabajamos con esta energía interferencial interna, ¿no? Luego tenemos energía interferencial externa. Las energías interferenciales externas están relacionadas con el ámbito de otro tipo de energías que vienen de fuera. Es decir, pues por ejemplo,
Uno muy conocido sería como, por ejemplo, el mal de ojo. ¿Quién crea en eso, no? Claro, dice, si crees o no crees, esto te está afectando, no te está afectando. Bueno, pues todo este tipo de energía, hay muchos tipos de energía interferencial externa. A ver, las haylas, como las megas, ¿no? Como decimos aquí en España, porque yo tengo gente de México por aquí conectado. Pero la cuestión está en que ese tipo de energía interferencial externa pues nos afectan. Y en este tercer nivel, pues trabajamos con ellas, ¿vale? Aprendemos a testarlas, empezamos a poder trabajar con ellas. Y luego, Sería por el cuarto último, nivel, ¿no, ese Miguel? sería el tercer nivel, este es el tercero. Vale. Y aprendemos a Esa trabajar es la sobre todo... interna y la externa. Sí, eso lo vemos en En el tercer tercero. nivel, entre otras cosas, ¿vale? Te estoy diciendo un poco de memoria. Y en Sí, tercer sí. nivel, sobre todo, trabajamos la parte bioenergética, es decir, empezamos a trabajar desde la perspectiva de que nosotros, sin necesidad de que el paciente siga un protocolo, aunque nosotros lo seguimos recomendando, recomendamos que el protocolo lo sigamos manteniendo, es como un empujón, como un apoyo extra desde fuera. Es decir, nosotros actuaríamos como una energía interferencial externa positiva, para que me entiendas. Vale. Sería una energía interferencial porque está alterando su sistema energético, en este caso del somático, de la vibración negativa de la emoción no adaptativa, pero sería desde fuera, pero positivo, ¿de acuerdo? Y esto es lo que haríamos, trabajar bioenergéticamente. Pero yo a menudo pues, puedo trabajar con gente y, bueno, tú ya me conoces, ya lo sabes, que simplemente fijándome en ti y trabajando en ti, puedo un poco ver lo que hay, cómo son, qué emociones tienes y incluso de dónde vienes, ¿no? Sí, Entonces sí. todo esto se va testando, ¿no? Entonces es muy He visto interesante. las cartas y me ha encantado, ¿sabes, Miguel? Ah, bueno, todas las cartas sí, las cartas están Sí. muy chulas, la verdad. Y bueno, esos son los tres niveles. El cuarto nivel es un nivel, como decía antes, que es un nivel más de retiro. Hay una actualización de técnicas, porque cuando hagamos el nivel 4 va a haber unas técnicas nuevas y luego se puede hacer una puesta en común en todos los profesionales. Ya sabéis que cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Como solemos decir aquí, en el sentido de que cogemos las técnicas y luego nosotros utilizamos, las mezclamos con lo que sabemos. Entonces, claro, al mezclarlas, al final acabamos sacando nuestros propios procedimientos. Podemos modificar ligeramente el protocolo o mantenerlo, pero hacer algunas cosas que no lo decimos en los cursos, ¿no? Porque, claro, cada uno decimos las cosas de nuestra manera. Por cierto, en el nivel 2 también trabajamos mucho con visualización creativa, ¿vale? Con visualización creativa, que se me olvidó decirlo en el nivel 2. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros cogemos todas esas técnicas, pues hacemos como una especie de puesta en común, vemos cuáles son los vicios que realmente convienen o no convienen. Después de 14 años trabajando en esto, pues yo tengo algo de experiencia. Y luego, por otra parte, pues trabajamos mucho a nivel personal, es decir, todos trabajándonos con todos, en un trabajo en el que trabajamos con, pues, seguramente con yoga, trabajaremos comida vegetariana, ya sabes, trabajo personal muy intenso, meditación y trabajo de todos con todos, ¿no? Para liberarnos nosotros del máximo de trauma y de conflictos posibles para llegar lo más limpio posible a poder ayudar a nuestros clientes, ¿no? Este sería el nivel 4, ¿no? Y tengo aquí un comentario de Begoña. Entonces, ¿las técnicas son diferentes de las utilizadas en el maestro interior, por lo que estás explicando, o no? Sí, el maestro interior, básicamente, el maestro interior complementa a técnica hemoconciencia. De hecho, en el maestro interior trabajamos cosas que no vemos en técnica hemoconciencia. Porque técnica hemoconciencia está diseñado, es un curso de formación profesional diseñado normalmente para profesionales. Si bien es cierto que hay mucha gente que no es profesional, pero le encanta trabajar con esto o quiere utilizarlo para su familia y lo han hecho, ¿no? Pero en realidad es un curso profesional para trabajar con terceros, es decir, para que nosotros podamos trabajar con terceros. Mientras que el maestro interior, pues tú puedes transmitir de boca a boca, puedes hacer un boca a boca y contarle las técnicas, pero tú no estás entrenado para enseñar a alguien, para enseñar no a alguien, perdón, no estás entrenado para ayudar a alguien, ¿no? Puedes ayudarlo porque las técnicas funcionan y si estás con esa persona al lado y te das tu confianza y le das tu seguridad y tu compasión y estás ahí haciendo acto de presencia, pues obviamente esto le va a ayudar, ¿no? Pero en realidad el maestro interior es para trabajar contigo mismo y técnica como conciencia es un curso para trabajar con los demás, aunque ya te digo que se puede trabajar con uno mismo también cuando practicas un poquito más. Ahora, obviamente todos los cursos que nosotros hacemos, porque ya los que me conocéis y habéis hecho varios cursos conmigo, veis que todos los cursos se complementan unos con otros. Esto no significa que para ser un gran facilitador de hemoconsciente, técnica hemoconciencia, tengáis que hacer todos los cursos, ¿no? Vosotros haciendo los cursos de técnica hemoconciencia podéis generar grandes recursos para poder trabajar con prácticamente cualquier persona y prácticamente cualquier síntoma. Pero obviamente pues, el maestro interior, camino a la trascendencia, son formaciones, incluso los monográficos que hacemos de 3 horas y media, pues complementan y amplían un poco todo lo que vamos viendo durante los cursos de hemoconciencia, porque es imposible. Al final lo hacemos, fijaros, pensaros que cada nivel son 20 horas. El primer nivel 1, 20 horas. Nivel 2, 20 horas. Nivel 3, 20 horas. Y luego el nivel 4, pues eso sí ya dura más, porque son entre 5 y 7 días, dependiendo. Todavía no tenemos muy claro si van a ser 5 o 7 días, porque no lo hemos hecho nunca todavía, como podéis imaginar. Y entonces, pues claro, ese va a tardar un poco más porque necesitamos más tiempo para trabajarnos cosas. Pero además son 20 horas, son muy poco tiempo. Y ahí tienes que incluir la teoría, tienes que incluir las prácticas
y no da tiempo a mucho, la verdad. No da tiempo a toda la información que damos en el maestro interior, que es una cosa detrás de otra. No sé, lo que habéis hecho en el maestro interior lo sabéis. Una cosa detrás de otra es un montón de información para trabajar tú contigo y poder sentirte mejor desde que sales del taller, ¿no? Si empezáis a practicar las técnicas que se ven allí, pues funciona muy bien, ¿no? Pero bueno, no tiene que ver directamente con hemoconciencia, con técnica hemoconciencia. No son las mismas, vamos, quiero decir. Miguel Ángel. Sí. Perdón. No, que digo, a la hora de trabajar la técnica de liberación emocional por tu cuenta, bien si estás empezando o si ya la conoces, pero tienes una mala racha y no conectas con la emoción, tú recomiendas seguir adelante, es decir, seguir con la práctica, aunque no conecte. Prueba con la técnica que hemos visto hoy. No sé si estás desde el principio con nosotros, te ha dado tiempo a asistir a la técnica. Sí. Bueno, prueba con esa técnica, ¿vale? Una técnica que bueno, pues, la verdad es que no la he leído en ningún sitio, se me ocurrió el otro día, meditando, ¿sabes? Simplemente, en el sentido de que me imaginé que podíamos trabajar con la energía de los órganos y estuvimos trabajando y lo vi que me funcionaba muy bien. En un momento que me sentía un poco mal, me conecté con el corazón, el mismo ejercicio que hemos hecho hoy, y la verdad es que estoy contento. Prueba cuando te cueste sentirte, prueba esto. De todas maneras, también puede ser que tenga ofuscación mental. No sé si lo que te acuerdas del maestro interior, no sé si vi que tú has hecho el maestro interior o no. Pero no, pues bueno, hablamos de una técnica de ofuscación mental, lo que nosotros llamamos niebla mental, y en el maestro interior utilizamos una técnica que se llama técnica Lowen, que es y técnica de hombros, que es para física, una técnica física, un ejercicio físico que utiliza la respiración y un poco echarse hacia adelante y estirar toda la parte de la espalda para quitar ese poco de niebla mental, porque a menudo la niebla mental te impide conectarte con tus propias emociones, ¿no? Pues precisamente porque estás en eso, porque estás en la niebla mental, estás en ofuscación, estás como confundido, ¿no? Y te cuesta. Esto es una de las cosas que tienes que tener en cuenta. Me pone aquí Ana Belén, muchas gracias por compartir, fantástico como siempre, deseando hacer Hemoconciencia 2 y tener esas cartas maravillosas. Un abrazo energético para todos y en especial para Javier y Miguel Ángel. Muchas gracias, Ana. Las cartas están muy chulas, la verdad, yo cada vez me sorprendo más con ellas. Ya sacamos una versión cuando estábamos en México hace ya un tiempo, hace ya 7 años creo, y estas cartas pues son especiales, son 60 cartas y llevamos cartas de resistencia, cartas de emociones, cartas especiales. La verdad es que están muy, muy chulas. Haremos una masterclass sobre eso también más adelante. Primero nos toca la del programa Emocionándote y después, porque es que ya voy que no doy abasto, no dejamos ni un martes libre. María José Fernández dice: Miguel Ángel, un taller espléndido, muchísimas gracias. Y bueno, sí me gustaría que ya que está Javier aquí, que es pues, prácticamente mi mano derecha en el instituto, me gustaría que hablara un poco también de ella, de su experiencia con técnica. Ya nos hemos pasado un poquito unos minutos, pero si tenéis 4 o 5 minutos más, pues si tenéis algunas dudas podéis hacerlas también se las podéis hacer a ella o hacérmela a mí, pero me gustaría que Javier hablara un poco y os contara su experiencia porque lleva conmigo desde el principio, algunos también, pero ella es la única que está aquí desde el principio. Así que bueno, pues Javiera, si te parece, abre tu micro y les cuentas, ¿no? Ella es más comercial que yo soy más técnico y ella es más comercial. No es que sea más comercial, es que soy menos técnica. Eso, está bien. Será eso. Para todo el mundo. Tú eres más, pero eso nos complementamos muy bien, porque yo soy más de... A veces, te lo tengo que decir, lo escuchan a él y los mismos alumnos vienen y me dicen: hazme un resumen, explícamelo tú para que yo lo entienda así fácil, ¿no? Entonces, en vez de preguntarme, porque me tienes miedo, tienes que preguntar a mí. No te tienes miedo, es que pone, les da como vergüenza y yo soy como más de así, de más normal. Y no más normal en el sentido de que soy más, pues yo he sido también alumna, ¿no? También es normal. Bueno, hago una pequeña explicación de la técnica y así ya tienen dudas. La técnica en sí es súper, yo la utilizo, soy masajista, osteópata, trabajo con osteopatía, reflexóloga podal. ¿Con esto qué quiero decir? Que bueno, yo trabajo con el cuerpo, claro, para mí es fantástica y maravillosa, porque trabajamos sobre el cuerpo, no es una técnica solamente mental, sino que trabajas todos los ámbitos. Lo que antes le ha dicho en la presentación, trabajas lo que piensas, lo que haces, lo haces con el cuerpo, lo piensas con la mente, lo haces con el cuerpo y luego lo que sientes. Entonces, trabajar con la técnica es como desbloquear todos los ámbitos en los que el ser humano se puede quedar ahí bloqueado, ¿no? Entonces, para mí es mi herramienta. Yo bien hago un masaje y termino con la técnica, bien hago una reflexología y termino con la técnica, o bien hago una terapia craneosacral y termino con la técnica, ¿no?
Los distintos niveles, yo tengo hasta el segundo nivel. Bueno, aunque ya de tanto que trabajo la técnica, de alguna forma yo ya trabajo también con bioenergética, distancia, energías interferenciales, internas, externas. Por eso yo siempre a los que soy alumnos digo practicar, 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 ¿no? Y es muy sencilla, es decir, lo que te permite a los pacientes y a los clientes, al final es averiguar qué bloqueos emocionales hay detrás de cualquier tema a nivel emocional, a nivel conductual o a nivel físico. Y cuando tú eliminas esa emoción que la vas a localizar en el cuerpo, pues resulta que todos los procesos de mejora se aceleran, todos. Yo trabajo con psicólogos que me derivan pacientes, con fisioterapeutas que me derivan pacientes también que no acaban de ponerse bien y que con empresarios, con todo. Es que lo puedes en realidad tratar todo, ¿no? Por eso me parece que es la técnica de apoyo de cualquier tipo de proceso de trabajo. Porque cualquier bloqueo que te esté a la persona impidiendo estar bien a todos los niveles de su vida, pues lo puedes trabajar. Es súper sencillo el protocolo, también es verdad que requiere, como creo que tú, un trabajo interno del terapeuta, porque dependiendo, como ha dicho antes Miguel, dependiendo de cómo tú estés así, va a desarrollarse la sesión de terapia. Entonces, bueno, nosotros también tenemos todas las herramientas para que el terapeuta se autogestione a sí mismo, ¿no? Yo le quería decir a Vicky que trabajarse a uno mismo con la técnica, yo lo hago diariamente, pero requiere mucho curro interno. A priori con un terapeuta, porque si no te escondes cosas. Así de claro. Es decir, acabas escondiéndote, tu ego te lo acaba escondiendo muchas cosas. Desde lo que yo he practicado. Y aún así hay veces que yo que lo hago tengo que tirar de Miguel porque me doy cuenta que no soy capaz de resolverlo yo sola, ¿no? Que un poco él y yo somos los que más trabajamos sobre el tema, pero tiene ese hándicap. ¿Y qué podemos, no sé, si tenéis alguna pregunta? Es que están... Lo único que sí me gusta insistir mucho es que es muy sencillo de aplicar, muy sencillo, para el terapeuta y para la persona. Yo no tengo grandes problemas ni grandes resistencias, también porque yo siempre creo, los que me conocéis lo digo, yo estoy más pendiente de cómo estoy yo, de cómo está el paciente. Si yo no estoy bien no voy a poder ayudar a nadie. Entonces me trabajo mucho el pensar que las sesiones van a ser sencillas, que van a ir bien, ¿no? Empatizar con la persona, ya me veis cómo soy. Explico muchas cosas, y aunque hay veces que hay clientes a los que no hay que explicarles tantas cosas. Yo acabo de tener una que me ha dicho, no me explica nada, antes lo hacía, digo, no, es que para ti es mejor no explicarte nada. Es decir, túmbate, vamos a ver dónde está la emoción, cada dos clientes y un poco pues eso es lo que os podría transmitir. En los siguientes niveles se aprende manera de resolver otros aspectos, ¿no? Que se van... Por ejemplo, el segundo nivel a mí me ayudó muchísimo a resolver transgeneracionales, problemas a nivel familiar. Además, te das cuenta que cuando empiezas a hacer el segundo nivel empiezan a venir familias, o sea, clanes familiares. Venga, clanes familiares, ¿no? Y ahora que estoy un poquito más avanzada, pues ya te empiezan a venir cosas más potentes, ¿no? De energías interferenciales, cosas como más complejas. Es como que yo que entiendo que la energía es vibración, somos todos vibración, conforme vas ampliando tu conocimiento, van viniendo a ti, pues, bueno, casos pues, que requieren esas herramientas que vamos aprendiendo, ¿no? Sí, aparte, una de las cosas que hemos dicho del nivel 2 también es que se trabajan con lealtades familiares, que es bastante importante y se usa mucho en hemoconciencia, ¿no? Y una de las cosas que quería comentar, gracias Javiera, era el tema del
lo que tiene que ver con... Joder, se me ha ido a lo que iba a decir. Madre mía. Un inciso mientras piensas. Perfecto. Las cartas son fantásticas, pero fantásticas no, me quedo corta. Es decir, para mí, además, algunos de vosotros que habéis estado conmigo, nosotros hacemos lo que se llaman cafés solidarios en Navidad, este año no ha podido ser con el COVID, y donde en una cafetería cogemos una mesa y según van llegando las personas, pues las vamos tratando, ¿no? En sesiones pequeñitas. Yo casi siempre, Miguel, hicimos en el instituto un modelo y para probarlo, pues tenía uno, yo y los que hicieron el segundo nivel, creo que alguno también lo tiene. Pero bueno, que él y yo somos los que más lo utilizamos. Yo las utilizo en los cafés. Es decir, en el mismo café yo cojo esas cartas y es fantástico. O sea, yo he tenido, se han resuelto, pacientes que han resuelto cosas en sesiones pequeñitas, ¿no? En un café, de decir, ostras, ¿cómo se ha resuelto esto, ¿no? En su vida, a nivel familiar, bueno, fantástica. Además, yo que percibo muchas veces el tema energético, se producen unos movimientos energéticos súper alucinantes, ¿no? Porque se trabaja, es una mezcla entre transgeneracional, familiar, bueno, una serie que ya lo veréis, que no quiero descubrir mucho, pero son fantásticas. El segundo nivel es fantástico, te da una... Yo tengo una pregunta. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar entre un nivel y otro? Es decir, tú, por ejemplo, haces el nivel 1 y haces las 20 horas y ya el mes que viene podrías hacer el nivel 2 o tiene que pasar un tiempo, no sé, de práctica. Yo ahí, Miguel te va a decir que cuando tú quieras y yo también te lo voy a decir, evidentemente. Nosotros no tenemos, ahora que la que soy un poco coñazo soy yo, ¿no? Yo soy muy... o sea, acumular conocimiento, es decir, teoría, no te va a servir de nada. ¿Por qué? Porque realmente el aprendizaje te viene cuando tú practicas. Entonces yo, si me preguntas a mí, que además si coincides alguna vez en el curso si lo haces conmigo, te voy a decir practica, 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 practica. Porque la teoría no tiene, es muy sencilla, vamos, muy sencilla, no es compleja, pero si no la pones en práctica, no sirve de nada. ¿Entiendes? Entonces no es el tiempo, sino la cantidad de pacientes que tú has tratado. O sea, ¿cuánto has practicado con la técnica? Porque conozco alumnos que han hecho el segundo nivel, pero a día de hoy han tratado muy pocos pacientes y al final, pues bueno. ¿También sirve con lo que hayas podido tú trascender en tu vida propia? Es decir, con lo que tú hayas vivido, ¿o crees que no? No. Si me preguntas a mí, no. Sí. El feedback que te llevas con un paciente no te lo va a dar tu propia experiencia nunca. Bueno, lo que está claro es que sí es verdad que en tema de lo que hablábamos antes del tema de las resistencias, cuando nosotros, por ejemplo, nos hablan de un tema, imaginaros que yo tengo un duelo, ¿vale? Por un ejemplo. Y entonces esa persona viene con un duelo y yo tengo un duelo no resuelto. Si tú has resuelto tu duelo y tú ya te lo has trabajado, siempre te va a ser más sencillo afrontar esa situación y tu actitud energética y emocional va a ser diferente, va a estar más entera, va a ser más, ¿sabes? Como va a estar más en paz y va a ser mucho más complicado que simpatice. Ya sabes que la diferencia entre empatía y simpatía, la inteligencia emocional, es que la empatía es que yo sé lo que está sintiendo el otro, puedo empatizar con él, puedo saber lo que siente el otro y sentir compasión por él y evitar, como dicen los budistas, ¿no? Evitar su sufrimiento o desear que no sufra, por decirlo así. Pero la simpatía es conectar con mi propia emoción. Entonces, si yo puedo simpatizar incluso sin tener un duelo con alguien que está en duelo, porque me imagino cuando mi padre vaya a morir, por ejemplo, ¿entiendes? Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, si tú has pasado un duelo y ahora mismo todos tus duelos están resueltos y casi todo el mundo tiene algún duelo sin resolver, ya te lo digo, porque a lo mejor no está relacionado con una muerte, pero está relacionado con una pérdida. Todos los duelos son pérdidas, aunque no todas las pérdidas son duelos. Entonces, claro, esto puede producir que si tú tienes un duelo resuelto, tú por ejemplo has trabajado conmigo, con Javiela, o en otro facilitador o en otra técnica, y tú tienes todos tus duelos resueltos, vas a saber afrontar mucho mejor esas situaciones, ¿sabes? Vas a estar más entera. Pero eso no te da experiencia, simplemente te va a hacer que tú vas a estar más entera.
Y lo bueno es que, lo que decíamos, con el esquema de trabajo y con el protocolo, si tú no te sabes del caminito de baldosa amarilla, como hablábamos antes, lo normal es que lo hagas con bastante facilidad, ¿vale? Entonces, claro, porque las resistencias suelen producirse como consecuencia de cosas que no hemos trabajado nosotros. Entonces, si tu experiencia es terapéutica, entonces sí. Ahora, si es una experiencia, incluso si tienes experiencia con otras técnicas, también te va a ayudar, ¿sabes? Quiero decir, porque el protocolo, si tú llevas trabajando tiempo con Reiki o con EFT, que es una de las cosas que no me acordaba antes que iba a hablar, ¿no? Aparte de que Hemoconciencia genera muy buena sinergia, es decir, funciona muy bien con otras muchas técnicas, como hemos dicho durante la masterclass. Aparte de esto, yo no me conozco todas las demás masterclass. Yo sé algo de EFT, de tapping, sé algo del código de la emoción, ¿sabes? He leído muchas cosas, pero yo no me sé todas las técnicas de liberación emocional. Lo que sí te digo es que, por suerte, hemos tenido muchos facilitadores que se han formado con nosotros, muchos alumnos, que sí que han hecho esas técnicas, ¿no? Y al final, yo tengo la referencia de mis alumnos. Todos los que me conocéis sabéis que yo soy bastante exigente, ¿vale? En el sentido de todo lo que hago. Y entonces, claro, pues yo no me dejo llevar por los entusiasmos fácilmente. Ni por el entusiasmo ni por el malestar, ¿sabes? Yo siempre estoy en un punto, hago todo lo posible por estar en un punto intermedio, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que sí me he dado cuenta y a veces pues, me ha ilusionado, me ha hecho ilusión, es que mis propios alumnos me digan, oye, pues que yo he hecho FT, que es Emotional Freedom Techniques, ¿no? Técnicas de liberación emocional, pero es parecido al tapping y todo esto. He trabajado con MDR, he trabajado con biodescodificación, que no es literalmente una técnica de liberación emocional, pero utiliza técnicas de liberación emocional como PNL y hipnosis ericksoniana, ¿vale? Y he trabajado, gente que ha trabajado también con el código de la emoción y me dicen, es que Hemoconciencia es más directo y es más rápido, ¿no? Entonces, no es que lo diga yo, porque yo no la he estudiado todas, pero de todas las que hemos visto, y te he dicho las más conocidas, las que más se utilizan en el mundo, como técnica de liberación emocional, de hecho, antes de Hemoconciencia se llamaba terapia Hemoconciencia y le quise cambiar el nombre para no llevar a engaño a nadie, ¿me explico? No es una terapia, porque una terapia es algo mucho más complejo, ¿no? Más completo. Esto es una técnica, una serie de técnicas que te ayudan a liberarte emocionalmente, pero que también trabaja creencias limitantes, que trabaja a nivel emocional, a nivel físico y a nivel mental. Y también trabaja con el cuerpo energético, estás trabajando con los 4 cuerpos. De hecho, si has probado alguna vez una técnica de hemoconciencia, ya lo sabes, te tumbas, te tratas y cuando te levantas un poco como, ¿no? Como si te hubieras dado, te has súper relajada, ¿no? La gente dice, parece más de una paliza, ¿no? Como pasa un camión por encima, pero en agradable, ¿no? En el sentido de decir que estás mucho más relajada de lo que estamos acostumbrados a relajarnos. Como si te hubieras dado un masaje de estos profundos y te hubieras logrado relajarte, que no todo el mundo se relaja con masajes profundos, ¿no? Entonces, claro, la técnica funciona súper bien y yo no conozco todas las técnicas, no todo el mundo estará de acuerdo, obviamente, con esta afirmación, ni la estoy afirmando categóricamente, solo sé que por las referencias que tengo de mis alumnos, en general, cuando tú conoces los distintos niveles, a partir del nivel 2, ya prácticamente todo el mundo me dice lo mismo, ¿no? O sea, Hemoconciencia más rápida, más dinámica. Muchos psicólogos en México, que aquí hace poco estaba Cintia, que es psicóloga y que ya se ha desconectado, pues ya lo decía, ¿no? Estaba trabajando para el gobierno y el 80% de lo que hacía de sus terapias de psicología la estaba trabajando con hemoconciencia. Y así me lo han dicho médicos, me lo han dicho homeópatas, me lo han dicho... Quiero decir que es una sinergia muy buena, tú puedes seguir haciendo lo que estaba haciendo y utilizar hemoconciencia como as en la manga, como te comentaba antes, para desbloquear situaciones, o puedes utilizarlo solamente y haciendo todas las formaciones, pues serás una excelente terapeuta o facilitadora, con poco que practique y te trabaje un poco tú, ¿no? Que es lo que le pedimos y le solicitamos a la gente, ¿no? Miguel, una pregunta. Perdona, a lo mejor estaba la otra chica que quería decir algo. Doy fe de la eficacia de Hemoconciencia. Yo es verdad que he entrado, bueno, mucho después que Javier y demás, pero sí es cierto que para mí es mi forma de vida. Yo lo utilizo a diario, tanto conmigo como yo soy profesora y también lo utilizo con mi alumnado y a la vez hago acompañamiento como facilitadora a gente. Ahora mismo acabo de venir de una sesión con una persona que ha tenido sesión con ella y doy fe de ello que yo cada día pues veo una técnica muy eficaz, muy eficiente y muy rápida. El otro día con una alumna fui a una clase, a una sesión para explicarle un poco a tomar conciencia emocional y a gestionar emociones y una alumna que llevaba en psicólogos pues 2 años o 3 años me dijo que por correo, me mandó un correo, me dijo que había sido más eficaz la hora conmigo, que yo estuve con ella 1 hora, que todas las sesiones que había tenido con el psicólogo. Es decir, que es una técnica muy, muy efectiva y es verdad que cuando tú la pones en práctica es cuando te das cuenta de la eficacia y de lo efectiva que es. Entonces, bueno, os animo a que lo haga, que lo ponga en práctica, como dice Javier Miguel Ángel, desde el principio, sobre todo, a mí me vale muchísimo conmigo misma.
Y es cierto que cuando, como dice Javier Miguel Ángel, es cierto que sí hay cosas que la tienes que ver con ellos. Yo siempre estoy con uno y con otro, ellos lo saben, ¿no? Que estoy con Miguel Ángel, estoy con Javier, siempre estoy tratándome. Y os lo recomiendo para la vida, porque en el fondo es una herramienta de vida. Para mí es mi herramienta de vida. Una filosofía, ¿no? Es para mí mi herramienta de vida. Yo estoy mal y yo me voy y hago, es que yo me hago a mí misma conciencia y es lo que hago, es que no hago otra cosa. Me la hago constantemente. Yo estoy en toma de conciencia, para eso tienes que estar en toma de conciencia. Y sí es cierto que para mí es maravillosa. Así De hecho, que muchas gracias, Poppy. Una de las cosas que estaba diciendo Moni con el tema de la filosofía me hace gracia porque yo suelo pensar para mí mismo, y a veces lo digo en directo, ¿no? Lo digo en directo y lo digo en las formaciones y en los cursos, ¿no? Suelo comentar esto, ¿no? Suelo comentar que al final, hemoconciencia en cierta manera, y eso hemos hablado muchas veces, Javier y yo, es como una filosofía de vida, efectivamente, una filosofía basada, por supuesto, en el budismo, en el taoísmo, no es que yo he inventado nada, ¿sabes? Como, ya sabes, cada maestrillo tiene su librillo, yo me he preocupado, me he ocupado, mejor dicho, de leerme las distintas religiones, las distintas filosofías, porque siempre me ha interesado ese tema y constantemente estoy leyendo cosas nuevas, y sí es su propia filosofía, es como su propio universo, pues yo lo llamo mi propio universo, el universo de conciencia, ¿no? Porque tanto a nivel personal como a nivel de trabajar con terceras personas, pues muy completo. Es que tenemos ahora mismo 13 formaciones, 13 o 14 formaciones en el instituto, ¿no? O sea, es que los últimos 7 años han sido muy fructíferos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahora mismo, si tú hicieras todas las formaciones, por ponerte un ejemplo, más o menos seguido, pues tendrías toda una estructura de trabajo para ti misma y para las personas que decidieras acompañar, si es que eso es lo que te interesa, ¿no? Claro. Bueno, pues entonces ya me has dado la Claro, respuesta. yo estaba pensando en cuánto tiempo se puede tardar en hacer estas formaciones, porque si son 20 horas cada formación y son 3 niveles, en 3 meses no sé si se podría hacer esos 3 niveles. O que es esas- demasiado, o es demasiado. Poder se podría Por hacer, e- pero no, de por momento, eso- salvo que se amplíe mucho el número de alumnos así de golpe en el sentido de que empiecen a hacer, pero nosotros normalmente lo que hacemos es espaciarlo, ¿vale? Por ejemplo, hicimos, para que te haga una idea, en este último, estuvimos en septiembre y octubre en Málaga y Almería y ahora lo vamos a hacer en abril y mayo, ¿sabes? De este año, ¿no? Para que te una idea. También es verdad que hemos tenido el COVID de por medio. Por ejemplo, en el 2020 no hemos hecho Maestro Interior, no hemos hecho Camino a la Trascendencia, que lo tenemos pendiente, no hemos hecho monográficos, pero claro, es que hay una situación extraordinaria que todos conocemos y que hemos hecho muy complejo el poder hacer formaciones en directo, ¿no? Hemos hecho algunas cosas, aquí en Almería sobre todo, porque ya sabéis que no podíamos salir de la provincia durante muchos momentos, pero que en teoría tú podrías decir, teóricamente, si tuviéramos las fechas predefinidas, ¿no? Imagínate, por ejemplo, que nosotros hubiéramos hecho un nivel 1 el mes pasado y ahora tú tienes uno en Málaga, o sea, aquí en Almería en mayo, pues para los meses siguientes o a los 2 meses podría hacerlo. Sí, podría hacer los 3 niveles de golpe, no habría un problema. Lo que pasa es que recomendamos que vayas profundizando, ¿me entiendes? Porque al final, como el 2 tiene como muchos, por decirlo así, como muchos trucos, ¿no? Que para saltarte cosas del primero, no para saltártelas, sino para acceder más fácilmente a las cosas, pues te estás perdiendo esa experiencia de coger de la intuición, de ir desarrollando tu intuición y todo esto, que es lo que comentaba Javiela antes, ¿sabes? Claro, Entonces, claro, por eso he nosotros lo recomendamos, preguntado. pero poder puedes hacerlo. Poder sí se poder. puede, pero no, a ver, le llamaban los egipcios los velos de Isis, ¿vale? Es decir, en realidad tú vas accediendo a información, o sea, a asimilación o sea, realmente la teoría es muy, muy básica, pero muy profunda. Es decir, en el trato, o sea, tratando a pacientes es como cuando tú vas entendiendo la profundidad de esa teoría. Y eso lo tienes que hacer practicando. Entonces, tú puedes hacer, ¿no? Como ahora se va a hacer. Hicieron el primer nivel y hay ahora mucha gente que quiere hacer el segundo nivel. Perfecto. No me parece, bueno, soy libre de hacerlo. Pero, insisto, el conocimiento que tú vas a adquirir realmente va a venir de que tú trabajes con los pacientes. Tú puedes tener todos los niveles, pero es como, por ejemplo, no vas a poder acceder lo vas a ver hacer en nosotros. ¿Y sabes qué ocurre? Que a veces, que me ha pasado con alumnos, se frustran. Porque dicen, pero ¿por qué yo no llego donde vosotros? Porque no has tratado nada. Como que a lo mejor la conciencia necesita un poco de Tienes que primero ir el 1 y luego el practicando. 2, ¿no? Es como Mira, hacer... una de las como cosas, perdonad, hacer Javiela, nada. para que no larguemos mucho más, que yo soy ni 25, aquí ha puesto una frase Cintia, que es una psicóloga de México, de Torreón, ¿vale? Creo que está en Torreón todavía.
y dice, la verdad es que sí es muy importante la práctica, pues te hace incluso ver y creer en la técnica y en lo que hace en los pacientes. Pues parece tan simple, pero es exactamente como dicen, muy profunda. Esta frase resume bastante bien lo que estoy diciendo. Efectivamente, ella lleva ya mucho tiempo, ya también tiene el nivel 2, pero lleva tiempo con el nivel 1 trabajando y al final es esto. Es que hemoconciencia es tan básico que precisamente el ego le gusta complicarlo todo, digamos, y hacerlo todo complicado, ¿no? Si te fijas en otras técnicas, en otras terapias, pues son muy complejas, son muchos días de formación, mucha teoría, tienes que saber muchas cosas, tienes que saber muchas formas distintas de poder llegar al conflicto, ¿no? De cuál es el origen del conflicto verdadero. Y hemoconciencia se salta todo eso. Esa es la realidad. Entonces, lo verdad que hay técnicas que son un poquito dentro de hemoconciencia, hay algunas técnicas que son un poquito más elaboradas, pero un poquito más elaboradas, te digo que puedes hacerla en 20 minutos y directamente estás trabajando con el conflicto. O sea, no es que sea que tú te tires 20 minutos, media hora o a veces una hora para descubrir qué es de dónde viene el problema. ¿Me explico? Sino que aquí directamente es que te lleva al problema, te lleva al conflicto, mejor dicho. Entonces, Miguel Ángel, yo quiero hacerte una pregunta antes de que desconectemos todo. O Sí. te la puedo hacer por privado o la podemos comentar por privado, como quieras. Si yo, por ejemplo, decidiera hacer esos cursos, Sí. mi pregunta es, ¿me serviría a mí para trabajarme en profundidad? Porque lo primero que tendría que hacer sería trabajarme en profundidad yo. Esto es como todo. Mira, el trabajo en profundidad consiste en distintos pasos, ¿vale? El primero es el paso energético, es decir, cómo estás tú. Que cuides tu alimentación, que hagas deporte, actividad física, que medites. Todo eso es una parte fundamental de tu cuidado, ¿vale? A Sí. partir de ahí, tú vas profundizando. Y esto lleva tiempo, no nos engañamos. Hay personas que tienen una facilidad pasmosa para meditar, lleva mucho ¿sabes? tiempo Y yo y llevo conocerte. Claro, y yo llevo muchos años trabajando y tal. Luego tú ya tienes ciertas formaciones, ya tienes cierta ventaja, ¿no? Con respecto a lo que estabas viendo. Entonces, ¿te ayuda para trabajar cosas más profundas que a lo mejor vas a ver con lo que vemos en el maestro interior? Pues sí, claro que sí. Si ya llevas un tiempo trabajándote y estás meditando en serio, pues vas a profundizar más y te va a ayudar más, eso está claro, ¿no? Pero en definitiva, al final, no está pensada para trabajar contigo, ¿vale? Esto es lo que sí te quiero dejar claro. No está pensada para trabajar. Yo la trabajo, Javier la trabaja, ya te he dicho, Poppy, que ella trabaja, creo que Poppy la trabaja desde el principio, porque me comentaba, y ahora mejor que antes, ¿no, Poppy? Y ahora ha mejorado. Entonces, al final, de lo que se trata es que claro que te va a ayudar, porque cuando tú vas profundizando, pues tienes más facilidad, tienes mayor percepción, mayor intuición, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, pues todo esto lo vas a ir desarrollando y claro que te puede servir, ¿sabes? Nada más que haciendo nivel 1 ya te sería suficiente. Luego ya pues, puedes trabajar en nivel 2, puedes ir profundizando. Pero al final, yo siempre digo, es una técnica tan poderosa para ayudar a otros que una pena dejarla solo para ti mismo, ¿no? Así me parece como una perdiz Pero dejarlo es que a solo mí para me ti. parece muy interesante lo que habéis dicho y sobre todo también lo ha comentado Javiela. El decir, te tienes que trabajar tú mucho para después trabajar con otras personas. Entonces, yo lo que veo muy interesante en este momento para mí. Sí, pero perdóname que te interrumpa. Sí, sí. Ya que por alusión. Lo tienes que hacer tú, pero no, esto es algo que también le digo a los alumnos, no esperéis a estar estupendamente para poder lanzarte a tratar con un paciente. No, es que no es un camino primero esto y después ya esto, no, es que es a la vez. Es decir, de hecho, tu propio proceso va de la mano. Es curioso, yo lo vivo así, no, ya los demás no sé, yo lo vivo así. A mí me vienen pacientes y evidentemente te va a venir un paciente que resuena con algo tuyo que tú a lo mejor resuelves y por eso le puedes ayudar, pero viene como para que tú también trabajes una parte tuya, ¿entiendes? Porque muchas veces... en este momento, Javier, a mí lo que me interesa es trabajar en mí. Primero en mí. Pero es que a la vez, no es Sí. algo que vaya separado. Yo es que sí, efectivamente, si tú trabajas en ti, ya estás trabajando y puedes ver más en los demás. Lo que quiere decir Javiela, Toñi, es que al final, cuando tú trabajas con la técnica y empiezas a ver personas, y hay personas que tienen resistencia, ¿vale? Estamos de acuerdo en eso. Pero a ti que tenga un poco de confianza y tú empiezas a trabajar, a veces hay personas que tienen mucha facilidad y ves que tienes tanta capacidad de ayudar en tan poco tiempo a unos niveles tan profundos que dices tú, macho, es que esto es un desperdicio que podemos estar así, ¿no? O sea que al final se trata de que tú puedas pensar, no quedarte en decir,
hasta que yo no esté bien, yo no voy a poder hacerlo. Si tú lo vas a trabajar y vas a trabajar con ella todos los días, porque además yo lo añado después justo de la meditación, ¿sabes lo que te quiero decir? Termino la meditación y no todos los días, pero casi todos los días pregunto, ¿hay algo que trabajarme? Y entonces voy y lo miro y lo trabajo. No son todos los días, pero bastante a menudo, justo después de la meditación. Entonces, claro, dentro de la meditación que estamos haciendo la formación ahora, ya sabes, pues Bueno, podrías para hacerlo, mí ¿vale? es la segunda, Pero claro. que te garantizo que tú, que eres tan empática, ya te conozco personalmente, que eres tan empática, que tienes la facilidad para conectarte con los demás y Sí, que eso es tienes verdad. esa forma de ver, pues puede ayudar a mucha gente, aunque no sea a un nivel profesional, ¿me entiendes? Tú podrías, yo te recomiendo que lo trabajes con los demás, porque el verlo en los demás, o sea, yo sé lo que sé, para que me entiendas, por lo que he trabajado con los demás, más que por lo que he leído. Es decir, yo Claro. sé todo lo que sé por lo que he trabajado más que por lo que he leído, y he leído mucho, ¿eh? Pero Pero yo, antes de leerlo ya lo sabía, ¿no? pero yo digo más. Yo he mejorado así porque he trabajado con pacientes. Si no hubiera trabajado con pacientes, no hubiera mejorado. Hombre, si no lo pones en práctica, sí. No, es que no Es que hubiera. aprendes cómo funciona la mente, ¿sabes? Cómo funcionan las estructuras, Sí. cómo funcionan los personajes, que los vemos en el nivel 1, qué son los personajes, cómo funcionan. Entonces tú empiezas Es como a que confirmar la teoría, ¿sabes? por eso me ha impactado mucho lo de una cosa que no conocía, que eran estos niveles de... Y me ha llamado mucho la atención, Miguel, por eso son mis preguntas, porque no me gustaría profundizar. Bueno, ya hablaremos de eso más con tiempo, porque ya Sí, son y 32 y nosotros, llevamos ya 2 horas. vale, sí, Llevamos 2 horas y sí. vamos a cortar ya. Que la gente Bueno, querrá descansar. pues El primero muchas yo. gracias por todo. Muchas gracias a vosotros por todo. Ya hablaremos también, Gracias. bueno, un último apunte que se me ha olvidado decirlo, por ejemplo, por cierto, no por ejemplo, el tema de las mentorías, ¿vale? Ahora a partir en los niveles de conciencia estamos haciendo unas mentorías que antes no estaban incluidas, ¿vale? Y esas mentorías son sesiones que podemos hacer con Javiela, conmigo o con otros facilitadores que ya llevan tiempo más experiencia. Y entonces, después de las formaciones, el precio de las formaciones de técnica de conciencia ya incluyen esas mentorías, ¿vale? En las cuales pues habléis con personas, conmigo o con otros facilitadores que llevan tiempo trabajando y que os van a facilitar esas 3 mentorías de forma que vais a lograr o vais a poder resolver dudas después de la formación, ¿vale? Creo que es un apunte importante. Sí. Y bueno, yo creo que ya está todo. No sé si Sí, alguien... son las 9:30. Sí, ya está bien, ¿vale? Si no nos quedamos aquí hasta Sí. las tantas, a las 9:30 de la noche. Ya tengo hambre. Muchas gracias por todo, ¿eh? Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues cualquier cosa, como tenéis mi correo electrónico, info@moconciencia.com, ya sabéis, los que hayáis quedado con alguna duda podéis mandármela y gustosamente os la resuelvo por correo o por teléfono, la escribimos por WhatsApp, nos llamamos, ¿vale? Venga. Buenas noches, muchas Un gracias a beso a todos, a los de todos. España, a los de México, muchas gracias por estar aquí y estamos en Gracias, adiós. Chao, chao. Gracias, muchas gracias. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Me he acordado.